tardes a todos, bienvenidos. Como estamos, algunas personas, pues ahí nos estamos buscando y nos estamos viendo, pero aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por el día de hoy, nuestro tercer día y por supuesto último día del TDAH, de este seminario tan bonito. Hemos aprendido un montón y por supuesto hemos compartido todas nuestras experiencias y el día de hoy tenemos ya un expositor amigo de nosotros que ya nos acompañó en alguna de nuestras charlas sobre todo lo que tenía que ver con nutrición. Hoy vamos a hablar sobre nutrición, sobre todo lo que tiene que ver con alimentación, cómo todo esto afecta el trabajo de nuestros niños con TDAH. Vamos a hablar sobre la parte también química del cerebro, de cómo toda la alimentación y algunos otros factores afectan a nuestros niños con TDAH. Les voy a presentar al doctor Julio Salazar, nuestro amigo que ya está con nosotros. Voy a comentar, Julio es un excelente profesional, igual un súper apasionado de su profesión, ayudando a los niños y a las personas que tienen trastornos de desarrollo como el autismo, experto en este tema ya desde hace muchísimos años, con mucha experiencia sobre alimentación, actividad física, deporte, modificación de conducta. Además, fue presidente de Olimpiadas Especiales de Perú. ¿Qué les puedo decir? Un montón de cosas. Es terapeuta, entrenador deportivo, ha tenido un montón de campeones, por cierto, en su fundación, presidente de la ONG Actitud, que trabaja muchísimo con personas con necesidades, con discapacidades también, intelectual, con mucho conocimiento. Así que lo tenemos aquí con nosotros. Julio, muchísimas gracias por este día, por haber aceptado nuestra invitación. Sé que vamos a aprender muchísimo de ti y como yo siempre digo, con los brazos abiertos siempre, siempre, y muchas gracias. Así que te doy la palabra, Julio. Aquí estamos. Hola, estimada Marilena, estimados amigos, muchas gracias por estar ahí. Un poco abrumado por todo lo que ha dicho Marilena, pero ciertamente son más de 30 años trabajando con personas con habilidades diferentes en los temas como bioquímica, metabolismo, nutrición, psicología, modificación de conducta y creo que lo que más disfruto, deporte y actividades físico-motoras. Bueno, soy el doctor Julio Salazar, tengo una licenciatura, maestría y doctorado en psicoterapia en la Universidad del Atlántico en los Estados Unidos, soy nutricionista también, graduado de la misma universidad, soy laboratorista clínico y entrenador deportivo de atletas con habilidades diferentes. Presido la ONG Actitud, que es una entidad sin fines de lucro, que trabaja a favor de personas con habilidades diferentes y diversidad funcional, que es como prefiero llamarla, puesto que el término discapacidad me parece peyorativo. Además, presido LINCA Perú. LINCA es la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y Hiperactividad de México. Pertenezco a diferentes comités científicos, como el de Bioabordaje del Autismo Argentina, la misma Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y Hiperactividad de México, el Centro de Investigación de Nutrición y Conducta también, y asimismo un par más de estos en Canadá. Estos son los logos tanto del INCA como de la ONG Actitud. Quienes quieran saber también acerca de nutrición, conducta, acerca de todo lo que es hiperactividad, pueden ingresar a la página del INCA, que es una página abierta, con mucha información que también les puede servir. A ver, para poder entender sobre nutrición y conducta, que es lo que va a ser la primera etapa de 2/3 de esta conferencia, hay que entender cómo funciona el organismo. La idea es que ustedes entiendan cómo funciona el organismo y qué relación tiene entre lo que nosotros comemos y cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros neurotransmisores cerebrales responsables de nuestro comportamiento, para poder establecer causas y efectos. No se trata que porque el doctor dijo esto, tiene que ser así a rajatabla, ¿no? La idea pues es que ustedes aprendan y además puedan buscar información, buscar investigaciones que puedan corroborar todo lo que estamos hablando. Básicamente yo me voy a referir a la bioquímica en general, haciéndolo en términos simples o fáciles que puedan ser entendibles. No se trata de parecer un experto en algo, sino de poder
transmitir la información de manera adecuada para que esta pueda ser procesada, asimilada y evaluada. Vamos a hablar sobre el comportamiento. El comportamiento es la manera en que se conducen las personas o los organismos. Esto siempre en una relación con el entorno, con el mundo de estímulos a los cuales estamos sujetos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que se manifiesten y que lo afecten. La conducta, asimismo, es el conjunto de comportamientos observables en los seres humanos. Una conducta se considera formal cuando en el comportamiento se cumple una serie de reglas reconocidas y establecidas como valiosas dentro de una comunidad o un grupo social. Aunque en esto tenemos ciertas reservas, puesto que muchas conductas formales y adecuadas en ciertas culturas son totalmente inadecuadas en las nuestras. Como por ejemplo hay sociedades en las cuales la mujer no puede caminar al lado del hombre. Y eso es algo cultural y es un absurdo para nosotros, puesto que el hombre y la mujer van de la mano y tienen los mismos derechos cada uno. Hay culturas donde la mujer no puede ascender a puestos de poder, pero lo que trato de graficar es que no necesariamente lo que en una cultura está bien, no necesariamente es aceptada como buena en otra cultura. Esto tiene que ver mucho con el grupo social, con las reglas que establece ese grupo social. Por lo tanto, la conducta humana es formal en ciertas cosas básicas para todos, ¿no? Pero hay otras en las cuales podemos diferir. Para que podamos entender la relación entre el comportamiento y los alimentos y la nutrición, obviamente hay que explicar qué es cada uno de ellos, estos conceptos. La nutrición es un proceso biológico que los organismos procesan y asimilan los alimentos y nutrientes, es decir, todo lo que vamos a consumir, lo que vamos a comer. Obviamente incluyendo los líquidos, ¿no?, necesarios para un adecuado funcionamiento, somos en gran parte agua. El crecimiento, todo esto es adecuado para nuestro funcionamiento con relación al crecimiento, al desarrollo, la reparación y mantenimiento de nuestras funciones vitales. Como un ejemplo simple, si hacemos ejercicio, rompemos fibras musculares, consumimos proteínas y en el descanso esas proteínas se van a convertir por ciertos procesos metabólicos en tejido muscular. Son procesos fundamentales en el organismo. La nutrición también es la ciencia que estudia la relación entre el alimento y la salud, es decir, lo que es bueno, competente y adecuado para la salud. Especialmente la determinación de una dieta adecuada a las necesidades particulares de cada persona. Y las necesidades particulares de cada persona son justamente eso, particulares, y difieren. No necesita la misma cantidad de aporte calórico alguien que trabaja con su cuerpo como alguien que está sentado 8 o 10 horas en un escritorio. Un deportista va a requerir mucho mayor aporte calórico, mucho mayor cantidad de nutrientes como proteínas para el tejido muscular que una persona sedentaria. Por lo tanto, una dieta adecuada es en función de los requerimientos. Hay generalidades para todos nosotros, por supuesto. Todos requerimos vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas, ácidos grasos, carbohidratos y demás. Pero las cantidades van a diferir de acuerdo a las particularidades de cada uno. Sin una adecuada, correctamente digerida, que es muy, muy importante esto, y absorbida alimentación, no se pueden producir neurotransmisores cerebrales de manera equilibrada. ¿Y qué son los neurotransmisores cerebrales? Son los mensajeros químicos que están detrás de nuestros comportamientos. Bueno, nutrición emocional, básicamente acá lo que se ha querido graficar con esta figura es que los alimentos están en nuestro cerebro, los alimentos llegan a nuestro cerebro y por ende van a condicionar en gran parte nuestro comportamiento. Sobre todo en el tema de las emociones, que no es exactamente lo mismo que la parte racional o lógica. Nuestras emociones radican en la amígdala del sistema límbico. Esta está situada en la zona central del cerebro que rodea el tallo encefálico. Cuando estamos atrapados por el deseo o la rabia, cuando el amor nos enloquece, el miedo nos hace retroceder, cuando tenemos emociones muy exacerbadas, estamos bajo la influencia del sistema límbico. Hay que graficar que tanto el sistema límbico, es decir, la parte de nuestras emociones, como nuestra parte racional o el neocórtex, están alimentadas permanentemente por la sangre y la calidad de la sangre depende del tipo de alimento que podamos nosotros consumir y cómo los absorbamos, cómo digerimos esos alimentos y cómo los absorbemos. Hay que recalcar que las personas con lesiones en la amígdala, en el cerebro, tienen alteradas las emociones o carecen de ellas, que no es el caso de las personas con TDAH, pero sí hay que nombrarlo. Aunque normalmente controlamos con la salida
de los estados emocionales, es decir, nuestra mente controla la salida de los estados emocionales. Pero en ocasiones nuestras respuestas emotivas son muy rápidas para que nuestro cerebro pensante, es decir, el neocórtex, la parte prefrontal, no tenga tiempo de actuar. ¿Y esto cómo lo vemos? Es como cuando decimos algo y luego pensamos y decimos, uy, ¿cómo dije esto? ¿Por qué contesté esto? No debía haber dicho esto. Nuestras emociones nos ganaron, como cuando nos cerró un carro, soltamos un ajo o una cebolla y después decimos, fue un error de esa persona involuntario, no debía haber lanzado un improperio. Entonces hay momentos en que las emociones ganan a la parte racional. Y nos suele pasar muchísimo, definitivamente. Normalmente controlamos con la mente estas salidas de los estados emocionales, pero las respuestas emotivas, como digo, a veces son muy rápidas para que el cerebro, la parte del neocórtex y la parte racional, tenga tiempo de actuar y frenar y decir, no, no debo de hacerlo. Por lo tanto, como dije hace unos momentos, tanto el sistema límbico como el neocórtex están compuestos de millones de células que son alimentadas por la sangre. Y la calidad de la sangre depende evidentemente de la alimentación que tengamos y de estos procesos de asimilación, transporte y eliminación. Es decir, lo que consumimos, cómo lo asimilamos, porque muchas veces consumimos alimentos y no los asimilamos de manera adecuada. Esto se puede ver, aunque no suene muy agradable escucharlo, se puede ver en las heces. Cuando las heces del ser humano no están bien formadas, cuando las heces tienen mucosidades, cuando las heces tienen restos de alimentos en ellas. Por lo tanto, el equilibrio emocional y el equilibrio del neocórtex, de la parte prefrontal, es decir, el raciocinio, el análisis, depende, entre otros factores, del aporte alimenticio. Bueno, mientras la van poniendo, correcto, existen múltiples estudios, como los de Abidou, Schoenhaller, Beer, Méndez, Jesús, en fin, y muchos otros, y ya desde hace muchos años, y he puesto dos estudios tanto del año 90, o sea, fíjense, de hace 30 años atrás ya conocíamos esta relación y este nexo, solamente que no fue muy estudiado o no se le hizo mucho caso, porque también hay que ser muy claros en esto. Hay un tema muy comercial en todo esto, y es el tema de la alimentación, de los preservantes, colorantes y un montón de sustancias y aditivos que son añadidos a los alimentos y que están muy relacionados con todo esto, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Ya estos estudios revelaban hace muchísimos años atrás que los niveles de una nutrición pobre o hasta deficientes, nutricionalmente hablando, deficiencias nutricionales severas, contribuyen a los problemas de la conducta. El trastorno del neurodesarrollo, aunque la hiperactividad o el déficit de atención no es que lo consideremos per se, pero esto se presenta de una manera superlativa, y esto lo vemos mucho, o sea, lo veo a lo largo de la práctica enormemente. Para que podamos entender cómo funciona y cuál es la relación que hay entre la alimentación y el cerebro, hay que entender cómo funciona. ¿Por qué? ¿Por qué sucede lo que yo estoy diciendo que sucede? Todo esto lo podemos chequear de manera bioquímica, o sea, acá no hay suposiciones. Aquí es la bioquímica del organismo la que nos indique, nos va a ir diciendo, si sabemos qué buscar, qué es lo que está sucediendo. Ya sabemos el día de hoy, pues, la conexión intestino-cerebro, es algo que está muy de moda, y espero que no se quede como una moda, ¿no? Porque hay una relación y un hecho superlativo. Pero para que entendamos el funcionamiento y qué es lo que está pasando, vamos a hablar un poco del cerebro. El cerebro se la pasa permanentemente conversando consigo mismo, y no es que nuestro cerebro esté loco, sino que nuestro cerebro se la pasa interactuando, nuestras neuronas se la pasan interactuando. Y para que esta interacción se pueda ser adecuada para el organismo en general, ¿no? Esto para comunicar y producir las diversas funciones que tiene todo nuestro organismo. Si el cerebro no estuviera mediando, pues definitivamente no podríamos sobrevivir. Ahora, para poder comunicarse entre nuestras neuronas, existe un mensajero químico que se denomina neurotransmisor. Este neurotransmisor, me van a disculpar, voy a tomar un poco de agua. Este mensajero químico o neurotransmisor, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de neurotransmisores hay? Cuando una neurona emite una señal de excitación, tiene que haber otra neurona que reciba o recepcione esa misma señal y que desencadene automáticamente la emisión del neurotransmisor teniendo una respuesta fisiológica. Es decir, la neurona comunica a otra, manda un tipo de señal y va a haber una respuesta fisiológica que siempre será la misma. Si hay un receptor de la serotonina,
la emisión fisiológica, la emisión de esta serotonina de reacción fisiológica será de tranquilidad en el organismo. Siempre va a producir lo mismo, la serotonina, que es el tranquilizante, siempre tranquilizará. Un neurotransmisor como la epinefrina, que es un activador, siempre producirá una activación, nunca podrá tener un efecto diferente. Por lo tanto, los neurotransmisores siempre producen lo mismo, cada uno de ellos produce lo mismo. Tienen similitudes entre ellos, pero justamente son esas similitudes. Existen ciertos alimentos y sustancias derivadas de hongos, bacterias, levaduras, intoxicaciones y otras sustancias que alteran el correcto funcionamiento de las neuronas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los neurotransmisores cerebrales, inhibiendo, estimulando áreas del cerebro, produciendo alteraciones en la conducta del ser humano. Entonces, cuando los neurotransmisores, que son los responsables del comportamiento, se ven alterados, inmediatamente el comportamiento se va a ver alterado. Podrá haber una predisposición para algo, para estar ansioso, para estar hiperactivo, podrá haber una predisposición para estar muy apagado, para estar depresivo. Hay una predisposición, ya los factores psicológicos evidentemente son los que van a desencadenar esto, pero la bioquímica es lo que está atrás, lo que está abajo, lo que predispone. Bueno, esta es una figura muy simpática, me imagino que ya la haya visto la mayoría de gente, sobre la conexión intestino-cerebro, ¿no? Y esa conexión es muy rápida, como el enchufe que se ve ahí. Y es que la conexión se da a través del nervio vago, que conecta directamente el intestino con el cerebro, y no es tan vago el nervio, puesto que la transmisión es rapidísima. Entonces, todo lo que sucede en nuestro intestino repercute en nuestra cabeza, y lo que sucede en nuestra cabeza repercute en nuestros intestinos. Y podemos poner un ejemplo simple y hasta gracioso, que es cuando nos enamoramos y vemos a la persona amada después de un tiempo y sentimos esas mariposas en el estómago. No se llama amor, no quiero ser malo, no es amor, es un neurotransmisor cerebral que nos está haciendo sentir de esa manera. Claro, es el neurotransmisor del apego, evidentemente, ¿no? Y podemos denominarlo amor finalmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el intestino del cerebro? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se mueven? ¿Qué es lo que hay en los intestinos? En los intestinos está nuestra flora intestinal. ¿Y qué es la flora intestinal? Se denomina flora o microbiota intestinal a un conjunto de bacterias que conviven en nuestro intestino y cumplen funciones benéficas para nuestro organismo. Dentro del intestino conviven enorme cantidad de familias de bacterias. También conviven parásitos, hongos, levaduras y demás. Pero básicamente la flora intestinal saludable está hecha de bacterias benéficas que cumplen estas funciones buenas. Las principales funciones de la flora microbiota intestinal, como la denominamos, son nutritivas. Es nutritiva, nos alimenta, y es metabólica, nos ayuda a digerir. Metabólica, el término metabólico viene meta de finalidad y bólica de bolo, que es el alimento que ingiere. Entonces, el metabólico siempre para referencia a cuál es la finalidad del alimento, cómo lo hemos procesado, cómo lo hemos digerido, cómo lo hemos absorbido, cómo lo hemos excretado. Esta microbiota o bacterias intestinales ayudan a nuestra digestión, a la absorción, que es muy importante, y síntesis de los nutrientes. También crean una barrera protectora que impide el desarrollo de otros tipos de bacterias, que en cantidades pequeñas no nos producen alteraciones, pero que pueden producir infecciones e inhiben el desarrollo de las bacterias buenas cuando crecen mucho. Es decir, cuando las bacterias no benéficas crecen mucho, van a estar por encima de las bacterias benéficas. Básicamente tenemos que tener siempre una flora intestinal benéfica, porque además también inhibe los virus, y eso tiene que ver mucho hoy día que está tan de moda el coronavirus. Ahora, el equilibrio intestinal está cuando las bacterias benéficas están por encima de las bacterias no tan benéficas. Pero existe algo que se llama un desequilibrio y luego una disbiosis. Y la disbiosis es el desbalance del equilibrio microbiano de la microbiota formal. De la normal, formal, como queramos llamarla. ¿Qué sucede? Que las bacterias no tan benéficas, los hongos, las levaduras, los parásitos, empiezan a crecer. Esto se debe, o esta disbiosis, tiene que ver con el cambio cuantitativo, con la cantidad, y el cambio cualitativo, con la cualidad de la composición. Cambios en el funcionamiento, en las actividades metabólicas, o bien cambios en la distribución. Es decir, hay un desorden y un desequilibrio entre lo que debería considerarse bueno, como una cierta cantidad de bacterias benéficas que mantienen la raya las no benéficas, que ayudan a la digestión, por ciertas
Cosas que suceden como, por ejemplo, la ingesta de antibióticos. Los antibióticos son antibacterias, van a matar las bacterias malas cuando uno esté enfermo, pero también matan las bacterias benéficas. Entonces, si uno inmediatamente no repobla las bacterias benéficas después del uso de antibióticos, inmediatamente los hongos como la cándida, que son oportunistas, y las levaduras van a crecer muchísimo. Y esto tiene mucho que ver con la inhibición de neurotransmisores, y tiene mucho que ver con la sobreestimulación de neurotransmisores. Inhiben a los que tendrían que frenarlos y sobreestimulan a los que no deberían de estar sobreestimulados. Bueno, esto tiene que ver con un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, un crecimiento inadecuado de especies selectivas integrantes de nuestra flora, y un sobrecrecimiento de hongos y bacterias. ¿Qué es lo que encontramos generalmente en las disbiosis intestinales? Un sobrecrecimiento de hongos y bacterias. Y sobre todo encontramos, y en los estudios se encuentra mucho la cándida. La cándida es un hongo y es un hongo muy oportunista. La cándida puede invadir todo el organismo. Generalmente, personas con candidiasis, hay personas con una capa blanca en la lengua. Eso se suele ver mucho en personas con trastornos del neurodesarrollo, pero también en gente regular. Y cuando hablamos de gente regular, somos regulares. No somos sanos, no somos normales, simplemente somos regulares. Esta capa blanca que se da en la lengua es un síntoma de la cándida. Las mujeres suelen tener, sobre todo en épocas de verano, candidiasis vaginal también, sobre todo las que van mucho a la playa y se quedan con la ropa de baño mojadas, por el tema de la humedad. En fin, la cándida convive entre los intestinos. La cándida no es simplemente una enfermedad, llamemos así, de las mujeres, no, todos tenemos cándida, convive con nosotros, pero cuando son cantidades pequeñas no hay inconvenientes, más cumplen ciertas funciones fisiológicas, pero cuando empiezan a crecer y crecen en cantidades inadecuadas, van a traer problemas en el comportamiento. La conducta presentada en personas con una sobrepoblación o disbiosis intestinal de la cándida, por lo general es bastante ansiosa, hiperactiva y agresiva. ¿Derivada de qué? De las sustancias neurotóxicas provenientes de este hongo tan común. Y esto lo podemos checar en un análisis de ácidos orgánicos y lo podemos checar en un análisis completo de heces. Además, en un análisis de ácidos orgánicos solemos encontrar sustancias derivadas de la cándida que inhiben a los neurotransmisores. La cándida, por citar un ejemplo, segrega el ácido oxalatos, que entre otras cosas tiene efectos neurotóxicos en el cerebro. Hay que recalcar que los oxalatos o el ácido oxálico está muy relacionado a la fibromialgia, pero también está muy relacionado a las neurotoxinas y a las alteraciones en el comportamiento. Bueno, los oxalatos están relacionados a muchísimas enfermedades, realmente. Hay mucha gente, como digo yo, en el planeta sufriendo problemas emocionales, simplemente dicen, no, yo soy así. No, no es que uno sea así, uno debe ser equilibrado, porque así es como funcionamos. Pero los problemas emocionales, los problemas del día a día, obviamente son detonantes de ciertos tipos de comportamientos, como si me dan una mala noticia, pero qué tanto me afectan dependerá de cuánto tranquilizante natural tenga mi organismo, o qué tan rápido pueda yo recuperarme de la mala noticia, tendrá que ver con el tranquilizante natural, de la serotonina. Si yo tengo pocas cantidades de serotonina y muchas cantidades de epinefrina, que es un activador, voy a ser ansioso y voy a ser hiperactivo, y evidentemente voy a tener déficit de atención, porque si no puedo estar tranquilo, no puedo concentrarme. Si no puedo concentrarme, evidentemente, y valga la redundancia, el déficit de atención va a estar ahí presente. Y esto no es algo que nosotros supongamos, es algo que la bioquímica nos indica, y podemos, como digo, y reitero, porque todo lo que voy a decir hoy día tiene un fundamento bioquímico, además de los estudios que comprueban esto, que esto es así. La cándida altera muchísimo el comportamiento. La cándida, en mi práctica profesional, veo la cándida cuando analizo la bioquímica de personas con TDAH, suelo encontrar en muchísimos casos una sobrepoblación o disbiosis bacteriana. Y entre esa sobrepoblación y disbiosis bacteriana también micótica, como es con la cándida. Bueno, la dieta es esencial para el tratamiento, para que esto funcione de manera adecuada, puesto que la cándida, entre otras cosas, se alimenta del azúcar. Entonces, un síntoma también, y esto que podemos tomar en cuenta siempre, un síntoma muy relacionado a la sobrepoblación de la cándida es el consumo exagerado de azúcares.
Y no es que el organismo que uno quiere el azúcar, es la cándida que pide el azúcar. Y el cuerpo, por ende, consume grandes cantidades. Hay bases terapéuticas, obviamente todo esto tiene que estar hecho por un médico. Todo esto tiene que ser constatado por un análisis completo de heces, por un análisis de ácidos orgánicos, que nos permita determinar además el tipo de hongo que hay, porque hay Candida tropicalis, hay Candida albicans, hay diferentes tipos de cándida, y no todas las cándidas mueren con los mismos antimicóticos. Hay cándidas que mueren pues con el fluconazol o el ketoconazol, y hay otras a las cuales no tienen susceptibilidad a este antimicótico, pero sí a la nistatina. Yo prefiero evidentemente siempre la nistatina, porque la nistatina, los azoles son hepatotóxicos, es decir, van a pasar el torrente sanguíneo, van a llegar al hígado y van a cargar el hígado. Pero la nistatina no carga el hígado, no es hepatotóxica, por lo tanto siempre es mejor el uso de nistatina, previamente la comprobación de que el hongo es susceptible a la nistatina. El doctor Luis Alberto Amaya es un especialista número 1 en el tema biomédico, es muy bueno, y nos expresa que la base terapéutica para controlar los hongos y micotoxinas derivadas de este hongo que llegan al cerebro y alteran el comportamiento y causan ansiedad e hiperactividad son los cambios en la dieta, cambios en el medio ambiente, porque los hongos, si uno vive en un cuarto que tiene mucha humedad, que tiene hongos, estos hongos también van a producir estos efectos. Van a soltar micotoxinas que nosotros las vamos a respirar y van a llegar a nuestro organismo. Y van a llegar al cerebro y van a alterarnos. Hay que hacer algunos cambios en el estilo de vida, ¿no? Es decir, entiendo que la gente consume mucho azúcar y lo vamos a ver al final de esta presentación, porque el azúcar tiene un efecto sobre la dopamina. Y la dopamina, pues, es un neurotransmisor que tiene que ver con la repetición y tiene que ver con el estímulo. El azúcar es rica, sí, pero hay mucha gente que tiene problemas emocionales y recurre todos los días al consumo de azúcar para tener una compensación en su cerebro, para sentirse bien. Ya me fue mal todo el día, ahora me como un pedazote de torta, para sentirme bien. Entonces, cambios en el estilo de vida, enzimas digestivas que nos permitan degradar los alimentos, antimicóticos farmacológicos, como pueden ser los azoles o la nistatina, antimicóticos naturales, que son para el mantenimiento. Los antimicóticos naturales como el orégano, el orégano, el ajo y otros muchos que hay ahí, son muy buenos, pero son de uso lento, llamémoslo así, son para mantener una base terapéutica. No son para empezar, es como querer matar, no sé, tengo 1000 cucarachas en el suelo y agarro un matacucarachas que es un tipo matamosca y mato uno a uno. Voy a demorar un montón. Pero son para el mantenimiento, los antimicóticos naturales. ¿Por qué lo digo? Porque muchos pacientes suelen llegar diciéndome, doctor, ¿cómo va a haber una sobrepoblación de cándida? ¿Cómo va a votar este resultado del análisis si mi hijo consume ácido capélico, que es un antimicótico natural, muy bueno, y lo consume hace 2 años? Sí, correcto. Ha ayudado a que la sobrepoblación sea tan grande, pero no es suficiente. Por lo tanto, tiene que haber un antimicótico farmacológico, pero recetado evidentemente por un médico competente y que conozca el tema. Los probióticos, que son las que vamos a llamar las bacterias benéficas, e incremento el sistema inmunológico sobre todo. Va a aparecer una fotografía, un dibujo de un cerebro y neuronas. El cerebro, ahí está la neurona, ese rayo de luz o esa iluminación que tienen las dendritas son básicamente el neurotransmisor que está siendo emitido. Voy a explicar qué son los neurotransmisores y su relación con el comportamiento. Para entender hay que explicar cómo funciona. ¿Y qué cosa es? Un neurotransmisor es una sustancia química que se libera selectivamente de una terminación nerviosa en nuestro cerebro. Es decir, en este caso la neurona, que interactúa con un receptor, es decir, específico, es decir, otra neurona, y este receptor tiene que ser una estructura adyacente, es decir, al lado. No se puede saltar un neurotransmisor, saltar a una neurona para llegar a otra. Tiene que comunicarse con la siguiente. Y que si se recibe un estímulo suficiente ocurre una respuesta fisiológica, que es lo que dije hace unos momentos, es decir, siempre va a producir el mismo efecto. La serotonina siempre va a producir tranquilidad. La epinefrina siempre va a ser un activador. Existen muchas moléculas que actúan como neurotransmisores mayores y varios actúan de formas ligeramente distintas. Una figura en la cual vemos ya esta sinapsis, que es como se denomina la transmisión del neurotransmisor
de una neurona a otra. Ahora, ¿cómo se clasifican los neurotransmisores? Se clasifican en aminoácidos, que son porciones pequeñas, los aminoácidos en su conjunto conforman péptidos y luego proteínas. Los aminoácidos, como el glutamato, aspartato, glicina, serina, el ácido gamma-aminobutírico GABA, y este es sumamente importante en el déficit de atención y la hiperactividad porque es el freno natural de la actividad eléctrica en el cerebro. Es el freno, es el que produce el freno para que nosotros nos tranquilicemos. Y esto es lo que encontramos de muchísimos resultados de laboratorio, como una falla. Miren, no hace falta ser un genio para saber hoy día a través de la bioquímica qué sucede cuando hay déficit de atención y hiperactividad. Es un desequilibrio de neurotransmisores. El tema no está a dar, pues, neuroquímicos, psicofármacos, digamos así, para equilibrarlos básicamente. ¿Qué es el tratamiento regular? Es el tratamiento, la práctica psiquiátrica regular. No digo que esté mal per se. Estas sustancias son sumamente adecuadas, pero por periodos cortos de tiempo, hasta que averiguemos qué es lo que sucede. Porque no podemos dar algo simplemente para tranquilizar cuando por otro lado el organismo está produciendo una sustancia que altera. Entramos en un círculo vicioso. Tenemos que ir al origen del problema. ¿Qué es lo que produce el desequilibrio de los neurotransmisores? Para tratar de equilibrar eso, para que a su vez, valga la redundancia, se equilibren los neurotransmisores. Los psicofármacos van a tratar el síntoma, no van a ir al origen del problema. Tenemos monoaminas como serotonina, que es tranquilizante, epinefrina, norepinefrina, dopamina, y voy a hablar un poco de cada uno de estos neurotransmisores para que se entienda cuál es el efecto que tienen en el comportamiento. Y tenemos péptidos como calcitonina, glucagón, vasopresina, oxitocina, beta-endorfinas. Estos son algunos de los péptidos neuroactivos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. ¿Cuál es la acción de los neurotransmisores? ¿Qué acción tienen estos neurotransmisores o mensajeros químicos cerebrales? Primero tiene que haber una síntesis. Si yo no consumo nutrientes para poder sintetizarlos, no voy a poder producirlos. Es decir, si yo requiero de serotonina, pero no consumo precursores de serotonina, el neurotransmisor es como un platillo que tiene diversos componentes, que para que se pueda dar tenemos que tener todos los ingredientes en condiciones y cantidades adecuadas. ¿Correcto? Entonces tiene que haber esta síntesis. ¿Y esta síntesis de qué proviene? De la alimentación, porque es a partir de ahí donde se fabrican los neurotransmisores. Entonces una alimentación desequilibrada, no adecuada, va a producir de todas maneras un déficit en la síntesis de neurotransmisores. Pero no solamente tenemos que sintetizarlos, sino tenemos también que almacenarlos, porque tenemos que guardarlos, tenemos que disponer de ellos en el momento. No es que cuando necesitemos la serotonina y el tranquilizante, digamos, a ver un momentito, pongamos stand-by a todos que voy a ir a fabricarla. No, tiene que haber serotonina cuando el cuerpo la requiere, el cerebro la requiera. Entonces tiene que haber síntesis y almacenamiento, pero luego tiene que haber liberación. Ah, si tienen la serotonina, correcto, libérala por favor. Va a haber una interacción con el receptor, es decir, esa serotonina va a transitar, pero luego tiene que haber una inhibición o desactivación. Entonces, un neurotransmisor funciona desde que se sintetiza, se fabrica, se produce, se almacena, se libera, interacciona con el receptor, es decir, con otras neuronas, produciendo, como dije al principio, una respuesta fisiológica en el cuerpo, que en este caso es tranquilidad, y que la serotonina, evidentemente, también es uno de los neurotransmisores que a través de la bioquímica podemos constatar que son deficientes en personas con TDAH. También hay una desactivación. Ahora, ¿cómo funcionan los neurotransmisores? Tenemos excitatorios como tenemos inhibidores. Los excitatorios son los que, como su nombre dice, nos van a excitar y nos van a poner activos, nos van a poner atentos, nos van a dar esa predisposición para el aprendizaje, nos van a activar, vamos a tener mayor cantidad de sangre fluyendo, vamos a dilatar las pupilas para ver mejor. Son excitatorios como la acetilcolina, el aspartato, la dopamina, la histamina, la noradrenalina y el glutamato. Pero también tenemos inhibidores, como la glicina, taurina, el ácido gamma-aminobutírico, por citar algunos. Entonces, cuando los neurotransmisores excitatorios, que en condiciones normales se van a activar, luego tienen que desactivarse. Pero si no se desactivan y se quedan prendidos, ¿qué va a producir en el organismo? ¿Qué va a producir en el comportamiento? Una sobreestimulación. Entonces, muchos de los problemas de personas con TDAH
es que estos neurotransmisores excitatorios no se apagan. Y no se apagan, ¿por qué? Por diferentes cosas, en las cuales vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Voy a hablar del tranquilizante natural, que es la serotonina. La serotonina se sintetiza por ciertas neuronas a partir de un aminoácido, que es el triptófano. Se encuentra en la composición de las proteínas, el triptófano. Es un aminoácido esencial. Juega un papel muy importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro lo utiliza para fabricar una conocida hormona, que es la melatonina, que es el tranquilizante, es la que nos induce al sueño y al descanso. Muchas personas hiperactivas tienen problemas para descansar y dormir, para conciliar el sueño. Generalmente, al haber poca serotonina en el organismo, también hay poca melatonina. Entonces, estamos describiendo el comportamiento a partir de los neurotransmisores, de sus activaciones e inhibiciones. Los niveles altos de serotonina producen calma, paciencia, control de uno mismo, sociabilidad, adaptabilidad y un humor estable. En cambio, los niveles bajos de serotonina, que también pueden ser medidos evidentemente en un análisis de ácidos orgánicos, ¿qué producen? Hiperactividad. Claro, si no tengo un tranquilizante natural y el activador no se apaga, voy a estar hiperactivo, sí o sí. Entonces, acá el psicofármaco va a tratar de tratar esos síntomas, pero no va a ir al origen del problema, que podría ser tranquilamente la disbiosis intestinal. Es decir, podría ser la presencia de la cándida, podría ser la presencia de la clostridia, sustancias o ácidos como el hidroxifenil y hidroxipropiónico, que es un inhibidor de la acción de la dopamina y norepinefrina, por lo tanto lo que hace es mantener activado el organismo. En fin, podemos describir comportamientos a partir de los neurotransmisores y cuando vemos cómo están, si están sobreestimulados o inhibidos. Como dije, los niveles bajos, en cambio, están relacionados a hiperactividad, agresividad, impulsividad, fluctuaciones de humor, irritabilidad, ansiedad, insomnio, depresión, migraña, dependencia de drogas, alcohol, alimentos y bulimia. Esto es en todos, ¿eh? Esto es en todos los seres humanos. Obviamente, en personas con TDAH esto está superlativo. Esto es mucho mayor, pero el ansioso, el obseso, el compulsivo, el nervioso están teniendo los mismos problemas en neurotransmisores, solamente que en intensidades menores. El precursor de la serotonina es el hidroxitriptófano, o el 5-HTP. Hay que siempre acotar algo. El uso excesivo de triptófano produce ácido quinolínico, que es un neurotóxico. ¿Qué es una neurotoxina? Es una sustancia tóxica para el cerebro. Pero ¿cómo? Si la serotonina requiere hidroxitriptófano, que proviene del triptófano, ¿cómo este va a producir un efecto adverso? El ácido quinolínico proviene de triptófano, pero no hay que dar triptófano, porque la vía metabólica del triptófano degrada, se va degradando, pero produce ácido quinolínico. Entonces muchas personas dan, y es una práctica común, dar triptófano en composiciones de tranquilizantes naturales a los chicos con TDAH, pero terminan produciendo un efecto adverso, porque al triptófano producir ácido quinolínico, el ácido quinolínico es una neurotoxina cerebral, y va a producir un efecto adverso. Por lo tanto, lo que hay que dar es hidroxitriptófano. Esto es un suplemento natural, no requiere prescripción médica, ni mucho menos para poder ser utilizado, pero todo esto evidentemente hay que hacerlo con una asesoría de un médico, un nutricionista que conozca del tema. Porque acá hay que conocer de bioquímica, de análisis de laboratorio, no solamente hay que conocer de psicología, tengo que conocer de bioquímica, tengo que conocer de análisis de laboratorio, tengo que conocer de nutrición, tengo que conocer de psicología. Siguiente, por favor. Dopamina es otro neurotransmisor muy relacionado y es el que crea un terreno favorable a la búsqueda del placer y las emociones, así como al estado de alerta. Potencia también el deseo sexual. Cuando la dopamina, al contrario, cuando la síntesis o liberación se dificulta, aparece la desmotivación e incluso la depresión. Entonces, muy activa la dopamina produce hiperactividad, pero muy baja la dopamina se relaciona a la depresión. Por ello se tiene que niveles altos de dopamina, cuando digo niveles altos, digo dentro de los rangos normales, dentro del equilibrio. Los niveles altos de dopamina se relacionan con el buen humor, con el espíritu de iniciativa, motivación y deseo sexual. Los niveles bajos se asocian con la depresión, hiperactividad, desmotivación, indecisión y descenso de la libido. Y cuando digo niveles bajos es porque han utilizado un montón de dopamina, están permanentemente usando dopamina. Siendo un activador, si yo tengo el activador prendido permanentemente, obviamente voy a estar hiperactivo, ansioso, obseso, compulsivo. Va a llegar un momento en que
voy a tener un efecto rebote, es decir, me voy a ir al otro extremo porque mi organismo ya se cansó. La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles muy importantes en el comportamiento y la cognición. Entonces, la actividad motora tiene que ver con el movimiento, la motivación y la recompensa. Yo produzco dopamina para repetir las acciones. Mi cerebro produce dopamina para que yo repita una acción biológicamente hablando, porque considero que es buena y hago que me guste eso. Como, por ejemplo, la alimentación. Yo como algo rico y quiero repetirlo. ¿Por qué? Porque la nutrición es un proceso biológico innato a nosotros. Si no estuviera presente o si no comiéramos todos los días de manera regular, no tendríamos pues nutrientes suficientes y probablemente podríamos morir o enfermarnos rápidamente. Estas funciones de la dopamina tienen que ver con la cognición, la actividad motora, la recompensa, la regulación y producción de leche en las mujeres, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Entonces, fíjense, muchas veces se tilda pues al chico con TDAH incapacitado para aprender porque no puede concentrarse. Cuando lo que hay es un problema de dopamina. Y cuando regulamos el problema de la dopamina, desaparece esa poca capacidad de atención, concentración que le va a permitir tener capacidad para el aprendizaje. El precursor de la tirosina, el precursor de la dopamina es la tirosina. Ahora, ¿y cómo influye esto? ¿Cómo se producen estos? Esto es un estudio en personas con autismo y TDAH. Los estudios y no porque el autismo y el TDAH sean lo mismo, ni mucho menos, pero es el estudio que se hizo en población de TDAH y autismo. El doctor William Shaw, director de Great Plains Laboratory, es un genio el doctor. Tengo la suerte de ser discípulo de él durante los últimos 16 años y es de quien he aprendido fundamentalmente todo de lo que suele hablar en el tema de bioquímica. Los estudios del doctor Shaw indican que un crecimiento excesivo de ciertas especies de Clostridia, la Clostridia es una bacteria que convive en nuestros intestinos. Esta bacteria produce un compuesto llamado HPA3, que es el hidroxifenil y hidroxipropiónico. ¿Y qué pasa con esta sustancia? Que puede alterar el metabolismo de la dopamina, este neurotransmisor del cual estaba hablando en esos momentos. Entonces, ¿por qué? Porque puede interferir con la enzima beta-dopamina hidroxilasa. Ahora voy a explicar un poquito esto. El hidroxifenil y hidroxipropiónico es una potente toxina con profundos efectos neurológicos en el autismo, en el TDAH y en gente regular. Cualquier persona con un crecimiento excesivo de Clostridia que esté produciendo hidroxifenil y hidroxipropiónico va a tener problemas de comportamiento, ansiedad, hiperactividad y agresividad. Es más, hay algunos estudios hechos en cárceles en los Estados Unidos donde los presos más violentos, entre otras cosas, tienen un crecimiento excesivo de esta HPA, del hidroxifenil y hidroxipropiónico. Y esto conduce a cambios del humor, berrinches, ansiedad extrema, agresión, comportamientos peligrosos. Esto es mucha información de hongos, levaduras y bacterias relacionales, podemos ver en un análisis de ácidos orgánicos. Pero fíjense, un niño con una disbiosis intestinal y crecimiento excesivo de bacterias como la Clostridia, en sus intestinos va a producir una sustancia que es HPA, que va a inhibir el buen funcionamiento de la dopamina, que es un activador que no se va a apagar, se va a quedar prendido, y que va a producir cambios en el comportamiento inmediatamente. La acetilcolina. Este neurotransmisor regula la capacidad para retener la información. Fíjense qué importante en el déficit de atención. Este regula la capacidad para retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. Si yo más tarde estoy en mi domicilio o alguno de ustedes está en su domicilio y quiere recordar lo que el doctor Salazar habló, decir, a ver, ¿qué dijo el doctor con respecto a esto? Su cerebro va a decir, hey, acetilcolina, tráeme el recuerdo, por favor. Y acetilcolina, este neurotransmisor, va a traer la evocación o el recuerdo. Pero cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se ve perturbado, aparecen problemas de memoria. Y en casos extremos, demencia senil. En este sentido, puede señalarse que los niveles altos de acetilcolina potencian la memoria, la concentración, fíjense qué importante, y la relación entre los neurotransmisores y el TDAH. Potencia la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Un bajo nivel de acetilcolina provoca, por el contrario, la pérdida de memoria, concentración y aprendizaje. La acetilcolina también activa las neuronas motoras que controlan los músculos esqueléticos. Fíjense, las neuronas motoras que controlan los músculos esqueléticos, el movimiento.
Muchas de las estereotipias de personas hiperactivas tienen que ver básicamente con la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza en las neuronas mediante la enzima colina-acetiltransferasa, también llamada colinoacetilasa. Diversos estudios demuestran que compuestos orgánicos del mercurio, y estos, pongamos, personas que consumen pescados contaminados, el atún es un pez muy grande de aguas superficiales, que se come a los peces chicos y en esa cadena va consumiendo mercurio inorgánico, pero que va acumulando. Entonces, muchas personas están muy contaminadas por mercurio por el consumo excesivo de atún, por citar un ejemplo, porque puede provenir de muchos otros factores, el orgánico como el inorgánico. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen estudios que compuestos orgánicos de mercurio tienen gran afinidad por los grupos subhídricos, por lo que se les atribuye el efecto de disfunción de la enzima colina-acetiltransferasa. ¿Qué pasa? Hay mucho mercurio, entonces este neurotransmisor, esta enzima digestiva que tendría que ayudarme a producir el neurotransmisor, no va a funcionar y se va a inhibir, porque tengo mercurio en mi torrente sanguíneo en cantidades inadecuadas. Esto ya habría que hacer una quelación, evidentemente, con el tiempo, pero esa cantidad de mercurio va a inhibir a la acetilcolina, por lo tanto, la acetilcolina relacionada a la concentración y al movimiento no va a funcionar. Y tiene que ver con la sintomatología de las disfunciones motoras, y decir, me voy a mover muchísimo más. El cuerpo sintetiza acetilcolina a partir de la colina inositol, la lecitina, vitamina C, B1, B2, que no le he puesto ahí, B5, B6, y los minerales como el zinc y el calcio. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la noradrenalina, que es... Van a disculparme por la toma de agua, pero se me seca la garganta. La noradrenalina es otro neurotransmisor que se encarga de crear un terreno favorable a la atención. Fíjense, la atención es un activador. Me pongo atento. No significa que me ponga hiperactivo, significa que me pongo atento. ¿Y esto qué me produce? Predisposición para el aprendizaje, a la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y relacionado al deseo sexual. Pero cuando la noradrenalina, que es este activador, se ve perturbado, cuando la síntesis o la liberación no funciona, aparece la desmotivación, la depresión, pérdida de libido y la reclusión en uno mismo también. Los niveles altos de noradrenalina dan facilidad emocional de la memoria, la vigilancia y el deseo sexual. Un nivel bajo provoca falta de atención. Fíjense nuevamente la relación con el TDAH. El nivel bajo provoca falta de atención, escasa capacidad de concentración y memorización, depresión y descenso en la libido. La noradrenalina se sintetiza a partir de dos aminoácidos, como es la fenilalanina y la tirosina, que son activadores, producen los activadores, además de vitaminas como la C, B3, B6 y del cobre. Los subproductos microbianos de la bacteria Clostridium inhiben la conversión de dopamina en noradrenalina. ¿Qué sucede? La dopamina, que es un activador, luego se va a convertir en noradrenalina y la noradrenalina pasará a adrenalina, porque son activadores. Y luego se apagarán, ya con la función del ácido gamma-aminobutírico. Pero ¿qué sucede si yo me quedo estancado entre dopamina y noradrenalina? Porque no continúa el circuito, me quedo en ese estado de activación. ¿Qué va a producir? Hiperactividad. De todas maneras, porque no cierro el circuito. Se queda prendido permanentemente. ¿Por qué? Porque hay subproductos microbianos de la Clostridia que inhiben que la dopamina pueda pasar al estado de noradrenalina. Miren, para que no se piense que estoy diciendo pues cualquier cosa, acá estoy poniendo un análisis de péptidos opioides, y esto lo van a entender cuando pase la siguiente diapositiva y hable de ellos. Acá, para hablar de los péptidos opioides y alergias alimentarias IgG, ¿qué significa? Que hay una cierta cantidad de alimentos que pueden producir alteraciones en el comportamiento. Las alergias alimentarias IgE son las alergias regulares en que soy alérgico al maní, soy alérgico a ciertas sustancias que me producen inmediatamente una reacción en el organismo y que podrían terminar hasta en un choque anafiláctico con la muerte, ¿no? Como maní, mariscos y demás si soy alérgico a ellos. Pero las alergias alimentarias IgG son más una susceptibilidad que sí puede ser restablecida. Esto es como que el cuerpo te dice, hey, ya fue demasiado de esto. Este tipo de alimento, esta sustancia me está cargando, me está inflamando y no es lo que necesitamos. Pero ¿qué es lo que sucede?
que hay ciertos componentes en ciertos alimentos que tienen en su composición lo que se denominan péptidos opioides. Y estos péptidos opioides, como el término opioide indica, tienen una acción tipo droga en el organismo. ¿Por qué? Porque estimulan receptores opioides que tenemos los seres humanos en el cerebro. Y no tenemos receptores opioides para salir a consumir drogas provenientes de la amapola, que es de donde viene la morfina, la heroína o el opio. Tenemos receptores opioides porque el cuerpo los produce, produce péptidos opioides para ciertas funciones en el organismo, pero que luego de una cierta emisión, una cierta cantidad, tienen que ser desactivados. Vamos a entender cómo funcionan. Acá hay un análisis denominado péptidos opioides, donde podemos ver caseomorfina y gliadorfina o gluteomorfina. Este término morfina nos está indicando, evidentemente, ahí está como caseomorfina, nos está indicando una acción opioide del cerebro. Y dice al costado milk, o sea, leche y gluten. ¿Qué significa esto? Que tanto el gluten como la caseína, que son las proteínas de los lácteos y de los cereales, en su composición tienen estos péptidos opioides que en condiciones normales, con un intestino sano, no producen ningún tipo de alteración en el cerebro, porque no van a llegar como péptidos opioides al cerebro. No pueden pasar la barrera intestinal, porque son moléculas grandes, pero en un intestino permeable, un intestino que no está sano, que tiene una sobrepoblación sobre todo de cándida, que retira la mucosidad intestinal, que es la barrera, y lo permeabiliza, sí van a escapar. Y cuando escapan, tiene efecto opioide en el cerebro. Por lo tanto, ¿y esto cómo lo podemos corroborar? Con un análisis de orina para ver péptidos opioides, pero un análisis en suero sanguíneo para ver susceptibilidades alimenticias. Este segundo análisis, el del lado derecho, nos está indicando en estas líneas negras las susceptibilidades de menos a más, donde no hay línea, no hay susceptibilidad alguna. Hay 4 rangos. Los primeros son muy poca susceptibilidad y así van incrementándose hasta la máxima susceptibilidad. Este resultado, al que le hemos borrado el nombre del paciente, evidentemente indica pues una susceptibilidad a la caseína, que es la proteína presente en todos los lácteos. Indica susceptibilidad a leche, queso, mantequilla, yogures y los derivados. Y en el lado derecho tenemos los derivados del trigo o el gluten. Indica susceptibilidad al gluten. Por lo tanto, con el tiempo, esas susceptibilidades de todos los derivados del gluten se van a incrementar. ¿Y qué sucede? Que van a alterar el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, el procesamiento de información y demás, como lo vamos a ver ahora. Entonces, esto no es algo que se nos ocurra, esto es algo que se puede constatar bioquímicamente, y no ocurre en todos, no ocurre en todos, pero sí en una gran mayoría. ¿Qué son las endorfinas y encefalinas? Para poder entender lo que son los péptidos opioides. El término péptido opioide se utiliza para referirse a los agentes químicos o neurotransmisores, en particular, es decir, los mensajeros químicos que transmiten la información entre una neurona u otra. La susceptibilidad o alergia IgG, es decir, inmunoglobulina G, al gluten o caseína, denota la presencia de péptidos opioides, como lo hemos visto en los análisis anteriores, y sobre todo, de esta susceptibilidad, las consecuencias en el comportamiento. Las endorfinas actúan principalmente cuando hay péptidos opioides, hay una estimulación inmediatamente en los receptores opioides de endorfinas. Y las endorfinas actúan principalmente como analgésicos, endógenos, es decir, que el cuerpo produce. Cuando son exógenos, vienen de afuera. Puesto que actúan inhibiendo la transmisión de dolor, entre otras cualidades moduladoras que posee. Esto es en condiciones normales, cuando el cuerpo las produce, es un inhibidor del dolor, entre otras funciones. Y la encefalina, además del placer. La encefalina es otro compuesto similar que el propio organismo produce para reducir el dolor. Esta sustancia tiene la capacidad de deprimir las neuronas de todo el sistema nervioso central, bloqueando las señales electrofisiológicas del dolor. Y esto es muy importante recalcarlo. Al ser los receptores opioides del cerebro estimulados, actúan primero sobre la columna vertebral, que lleva al cerebro todas las sensaciones experimentadas por el cuerpo asociadas al dolor. Luego en el tronco cerebral, que controla y regula los reflejos y automatismos vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca. Finalmente desencadena efectos en el área límbica. Nuestra área límbica, como dije al principio, es el área de las emociones, donde el estriato, el núcleo accumbens, la amígdala y el tálamo regulan la zona, como dije, se manifiestan las emociones, sobre todo como el miedo y la ansiedad, además de la recompensa y el placer del organismo. Es decir, la misma zona nos puede producir placer como miedo y ansiedad. ¿Y cómo afectan el comportamiento humano? ¿Cómo afectan la conducta?
generalmente las personas, niños o adultos o ancianos con estas susceptibilidades que deben de ser checadas, que pueden ser constatadas y verificadas, no es simplemente, ahora, podemos, en el ojo avisor, llamemos así, hay maneras de poder darse cuenta, ¿no? Si yo le doy un vaso de leche a un niño y ese niño a los 10 o 15 minutos está disparado, corriendo por todos lados, voy a poder tener una idea de que algo está pasando, pero lo que hay que chequear, pues, es evidentemente un análisis que permita determinar exactamente lo que está sucediendo, o sea, la susceptibilidad. Pero las personas, niños, adultos, ancianos con esta susceptibilidad pueden verse afectadas conductualmente con ansiedad, hiperactividad, mal humor, déficit de atención, depresión y muchas otras conductas. Y esto no es algo que se diga hoy, qué novedad, ahora recién nos enteramos de esto. No, como dije en diapositivas pasadas, ya sabemos desde hace muchísimos años atrás muchas cosas relacionadas, ¿no? Ya la doctora Doris Rapp, profesora de clínica y pediatría de la Universidad Estatal de Nueva York, publicó un libro en el año 86 que se llamaba El niño insoportable, donde entre otras cosas habla de los hongos, las bacterias, las alergias alimentarias y demás. Pero fíjense, desde el año 86, de 34 años atrás, teníamos información de todo esto. Y la doctora Doris Rapp es una genia, ¿no? Es una genia. Esta doctora ya nos decía que los cambios de la conducta o personalidad más frecuentemente encontrados son exceso de actividad, alboroto, necedades, irritabilidad, agresividad, vulgaridad, depresión u hostilidad, cansancio también, porque después de periodos de hiperactividad hay momentos de cansancio y que uno se apaga. Se duermen después de comer, bostezos continuos, no puede sentarse quietos, concentrarse o pensar con tranquilidad, se distraen con facilidad, son muy impulsivos. En casos superlativos, se arrastran debajo de muebles porque hay alteraciones sensoriales y se esconden en rincones oscuros porque les afectan los sentidos, mucha luz afecta los sentidos, rehusan ser tocados, hay muchos chicos que no les gusta el contacto físico porque les fastidia y les molesta, y no responden normalmente a instrucciones sencillas, tienes que repetirlas 4, 5, 6, 7 veces para que las puedan captar. Y estos son algunos de los efectos del comportamiento que ya esta doctora, profesora de clínica y pediatría de la Universidad Estatal de Nueva York, nos informaba hace 34 años atrás. Ahora, pero si tenemos activadores en el cerebro, ¿cómo nos frenamos? Si hay situaciones que hacen que yo tenga que estar activo porque me dicen, a ver, concéntrate esto, y tengo el activador, luego que termine el periodo de concentración yo tengo que tener un freno de esa activación. ¿Correcto? ¿Y cuál es el freno? Es el ácido gamma-aminobutírico o GABA, que se sintetiza a partir del ácido glutámico y es el neurotransmisor más extendido en el cerebro. Por lo tanto, radica una vital importancia en la tranquilidad. Está implicado en ciertas etapas de la memorización, siendo un neurotransmisor inhibidor. Es decir, fíjense también nuevamente la relación con el TDAH. Es un neurotransmisor inhibidor, es decir, que frena la transmisión de las transmisiones de las señales nerviosas. Si no, las neuronas se embalan literalmente, transmitiéndonos las señales cada vez más deprisa hasta agotar el sistema. Cuando GABA no funciona, terminamos matando las neuronas. La apoptosis está sí o sí. ¿Por qué? Porque no se frena. Es como poner a alguien a correr en una faja para hacer algo de ejercicio, porque es saludable y es bueno, pero no va a apagar nunca la faja. Después de media hora, 45 minutos o una hora, uno desarrolló su capacidad aeróbica, está muy bien, pero si no apagamos la faja, vamos a terminar y continuamos corriendo con un ataque cardíaco o un infarto. Lo mismo sucede con GABA. Cuando GABA no funciona, que es el freno natural, las neuronas siguen emitiendo señales y no paran. GABA permite mantener el sistema bajo control. La presencia favorece la relajación. Cuando los niveles de neurotransmisor son bajos, hay dificultad para conciliar el sueño y aparece la ansiedad. Cuando los niveles de GABA son altos, no me refiero superlativos, sino altos dentro del equilibrio normal, potencian la relajación, el estado sedado del sueño y una buena memorización. Es decir, la tranquilidad, en conjunto con la serotonina, pues son los neurotransmisores claves en esto, ¿no? El activador y el tranquilizante. Con el nivel bajo se presenta ansiedad, manías y ataques de pánico. Otro neurotransmisor siguiente, por favor, muy importante, es el glutamato, porque media la mayor parte de la sinapsis excitatoria del sistema nervioso central. Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva. Entonces, fíjense, si no hay glutamato, ¿cómo proceso la información sensorial? Es decir, a través de mis sentidos, de la vista,
del oído, cómo procesa la información, del movimiento. Por lo tanto, este mediador de información sensorial, motora, cognitiva, emocional, interviene en la formación de la memoria y en la recuperación. Está presente en más del 90% de la sinapsis del cerebro. Está por todos lados el glutamato, y a partir del glutamato, pues nosotros es el precursor del ácido gamma-aminobutírico. Entonces, si no tenemos glutamato suficiente en la dieta, no vamos a poder fabricar ácido gamma-aminobutírico, no vamos a tener freno natural. Por lo tanto, es tan importante saber cómo está la bioquímica del organismo. ¿Qué tanto podemos absorber los nutrientes en los alimentos para poder producir y fabricar nuestros neurotransmisores cerebrales? Es decir, los precursores a través de los alimentos. Otro activador, siguiente por favor, es la adrenalina, también conocida antiguamente como la epinefrina. Y este es un neurotransmisor activador. Nos permite reaccionar ante las situaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga. Es el activador. Primero pasamos por dopamina, luego norepinefrina y luego epinefrina. Y luego nos apagamos. Ya les he comentado, cuando hay sustancias provenientes de la clostridia inhiben la conversión de dopamina a norepinefrina y te quedas activado. No llegas a epinefrina y no te apagas luego. Entonces, las tasas elevadas de adrenalina en sangre o epinefrina conducen a la fatiga, la falta de atención, el insomnio, la ansiedad, en algunos casos la depresión. Claro, si estoy activado permanentemente voy a estar hiperactivo, voy a estar ansioso, pero hay un momento en que ya no puedo más porque se me acaba la energía, consumo todos los factores energéticos que tengo y me termino apagando. ¿No? Esto lleva en un claro estado de alerta, en nivel alto, pero en condiciones regulares, normales, porque no puedo estar en un estado de tensión permanente. No funcionamos así. Tenemos que equilibrarnos, por eso hay un ácido gamma-aminobutírico que es el freno, si no, no existiría, y estaríamos permanentemente ansiosos, obsesos, compulsivos, nerviosos e hiperactivos. Un nivel bajo de la adrenalina nos produce decaimiento y depresión. Vamos a hablar sobre la oxitocina. La oxitocina es una hormona relacionada con la conducta sexual, sí, obviamente, con el apego, con la felicidad y con el sentimiento maternal y paternal. Está íntimamente relacionado a lo que podemos llamar el amor y el cariño y el apego. Contribuye a modular además el estado de ánimo, así como a fraguar relaciones sociales entre las personas. Cuando una madre da de lactar al niño, produce mucha oxitocina. Cuando una madre va a dar a luz, produce mucha oxitocina. O sea, es el apego natural que tenemos. Este es el apego, es la función natural que tenemos y tiene que ver con la felicidad, entre otras cosas. Entonces, fíjense, cada emoción en el ser humano está relacionada con un neurotransmisor cerebral. Hay aminoácidos, minerales, precursores de los neurotransmisores o de la transmisión, ¿no? Hay acción de aminoácidos, minerales y vitaminas en la formación de neurotransmisores. No se forman, quiero tener más serotonina ya. No, tienen que haber, pues, los nutrientes para poder formarlos, como el citrato de calcio, que estimula la liberación de catecolamina y aumenta la producción de tirosina, el selenio, que es un desintoxicante o detoxificador, al igual que el glutatión, la tionina aumenta los niveles de GABA, que ya les expliqué que es el freno natural de la actividad eléctrica, la taurina aumenta los efectos de GABA, bajando la ansiedad y el estrés, glutamina, cisteína, vitamina C, en fin, una serie de... Por efectos de tiempo en la conferencia, no voy a parar en cada uno de ellos, solamente los voy a nombrar. Hay sustancias que mejoran la transmisión de los impulsos, ¿sí? Como la acetilcolina, mejora la acetilcolina, este neurotransmisor del que les he hablado, mejora la velocidad de la conducción neurológica, es decir, ayuda a procesar la información con mayor rapidez. Cualquier niño con déficit de atención que tenga acetilcolina va a mejorar de todas maneras. ¿Por qué? Porque mejora la velocidad de la conducción neurológica, va a poder concentrarse más y procesar esa información. El glifosfato de tiamina compromete la transmisión de impulsos, el ácido tocohexanoico, la fosfatidilcerina, esfingomielina, facilitan la transmisión neurológica del calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el zinc, esencial en la conducción y transmisión de los impulsos nerviosos. En fin, parte de lo que podemos encontrar con la hidergina y el ginkgo biloba. Hemos hablado de cómo funcionan los neurotransmisores, pero hay sustancias que alteran el funcionamiento de los neurotransmisores y se denominan excitotoxinas. Y también las conocemos ya desde hace muchísimo tiempo. Ya desde el año 1969 el doctor Chuck Olney
nos dijo que es un fenómeno caracterizado por la activación de excitación neuronal mediante la sobreestimulación de neuronas sensibles por los aminoácidos excitatorios. Entre estos principalmente se encuentra el glutamato y el aspartato. ¿Esto qué significa? Que hay ciertas sustancias que producen esta sobreestimulación en las neuronas, y esta sobreestimulación termina matando neuronas, que producen excitotoxicidad. Es decir, la excitotoxicidad de estas sustancias, glutamato y aspartato, y esto lo podemos encontrar en el aspartato y el aspartame. El aspartame es esta sustancia que es el endulzante que podemos encontrar en los productos dietéticos. El glutamato es un resaltador de sabor que se utiliza en miles de productos. Hay que aprender a leer las cajas y la composición de los productos, no solamente ver si son altos en azúcares o grasas. Si hay preservantes o colorantes artificiales, funcionan como excitotoxinas. Y en una persona hiperactiva, esto es una inyección pues de, oye, corre más, ponte más hiperactivo. La excitotoxicidad de estas sustancias puede afectar el desarrollo del sistema nervioso de los niños antes y después de nacer. Es decir, la madre que esté consumiéndolos, que está gestando, hasta el punto de causar problemas emocionales de aprendizaje, hiperactividad, dislexia e incluso autismo, que se manifiestan con el paso del tiempo. Esto lo podemos chequear también por un análisis de ácidos orgánicos, ¿no? Cuando podemos ver metabolitos producidos pues, por los neurotransmisores y otras sustancias más. En este sentido se ha comprobado que estas excitotoxinas destruyen las neuronas del hipotálamo, implicadas en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, de las emociones relacionadas a la ira, el sueño y el apetito. Hay que recordar que el cerebro del niño es más sensible a estas toxinas, totalmente, que el de un adulto. Por lo tanto, estas excitotoxinas se consumen diariamente en muchos alimentos y bebidas de uso frecuente en la dieta diaria. Y sobre todo los niños que consumen realmente muchas cochinadas, ¿no? Llenas de edulcorantes, endulzantes, llenas de... Ustedes fíjense cómo cambia el comportamiento cuando los niños van a un cumpleaños, cómo juegan antes de pasar por la mesa llena de azúcares, endulcorantes, preservantes y colorantes artificiales, cómo juegan antes y cómo juegan después de pasar por la mesa y atiborrarse de todo esto. El juego es totalmente hiperactivo. Están mucho más ansiosos, gritan, corren. No hace falta ser un mago para darse cuenta de esto. Otra excitotoxina, o de la que he hablado, por favor, que encontramos muchísimo, es el glutamato monosódico, ¿no? Que es un resaltador de sabor en miles de productos alimenticios. Entre otras cosas, producen entre los efectos el síndrome del restaurante chino, que es la inmovilización, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, sudoración, opresión en el pecho, alteración a nivel eléctrico en el cerebro, va a producir de todas maneras hiperactividad, excitotoxicidad. Ahí he puesto algunos de los estudios que ya se conocen desde hace mucho también, ¿no? Que lo grafican. Y recuerden, este es el glutamato monosódico, es el resaltador de sabor, es el sillao, del ayinomen y todo esto que podemos encontrar. El aspartame es un edulcorante sintético que figura como la sustancia E951. ¿Por qué pongo el número? Porque a sabiendas, evidentemente, esto no es ningún secreto, pues a sabiendas las empresas de que esto es malo, pero es permitido, porque la gente ya sabe que el aspartame no es bueno para la salud. En muchísimos casos ya no te ponen el nombre por el cual están obligados, sino el código. Entonces, no, yo estoy cumpliendo con la ley, acá está el código. Bueno, el código es E951. Y figuran más de 5.000 productos de alimentación, sobre todo en productos dietéticos. Ojito, ojito a la gente que haga dieta, que quiera bajar de peso. Consumiendo este tipo de azúcar que es el aspartame o endulzante natural, el sintético, van a tener, además de los problemas de ansiedad por la dieta, van a estar mucho más ansiosos y predispuestos a ello por el aspartame. El aspartame está constituido un 50% por fenilalanina, que es un aminoácido, que es precursor de la tirosina. La tirosina es precursor de la dopamina, son activadores. Cuando la tirosina se encuentra en altas concentraciones, se producen síntomas de ansiedad. Las altas concentraciones de fenilalanina inhibirán la acción del triptófano, que es el aminoácido a partir del cual se produce la serotonina, que es el tranquilizante. En términos generales, fíjense cómo el aspartame afecta el comportamiento. El azúcar. Se denomina azúcar de mesa la sacarosa, es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y otra fructosa, y este azúcar se elabora siempre a partir de la caña del azúcar. Debemos recalcar sobre todo que los carbohidratos son azúcares, papa, camote, yuca, en fin, todos los carbohidratos son azúcares. Y acá hay algo muy sui generis.
y que no suele tomarse en cuenta. Pero cuando se produce un exceso de azúcar, este invariablemente irá de la mano con una secreción de insulina, una secreción, o sea, grande de insulina, mucho azúcar. La insulina va, llamemos en simple, transportar el azúcar, digamos así en términos coloquiales. Entonces, cuando se consume mucho azúcar, vamos a producir mucha insulina. Y cuando la insulina en cantidades mayores a las necesarias es liberada, se produce la hipoglucemia. Ahora voy a explicar lo que es la hipoglucemia. Van a ver una figurita que a mí siempre me gustó mucho, un niñito, ¿no? Chocolate is the answer, who cares what the question is? Es decir, el chocolate es la respuesta y no interesa cuál sea la pregunta. Siempre terminamos con el chocolate. ¿Por qué? Porque, primero, el chocolate, el cacao, chocolate de cacao de verdad, ayuda a producir serotonina. Sí, el cacao tiene los componentes que producen la serotonina y produce, entre otras cosas, placer, pero la cantidad exagerada de azúcar produce dopamina y produce placer. Por lo tanto, si estoy triste, aburrido, si estoy depresivo, el chocolate siempre es la solución. Claro, algunas personas van al licor, los adultos, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia significa que el azúcar en el torrente sanguíneo decae, es decir, los niveles de azúcar en sangre van a caer. Y ante esto el organismo necesita recuperar el azúcar. El cerebro dice, oye, yo no puedo estar con poco azúcar porque lo quiero para las funciones. Entonces el cerebro, el organismo estimula la secreción de una glándula que está encima de los riñones, que es la glándula suprarrenal, para la emisión de hormonas claves en el comportamiento como epinefrina y norepinefrina. Es decir, estos neurotransmisores excitatorios, de los cuales he hablado largamente. Estas sustancias están totalmente asociadas a la ansiedad y al nerviosismo entre otras funciones. Entonces, cuando el azúcar decae en el organismo, el cerebro libera el neurotransmisor glutamato, que es, o ácido glutámico, que es el responsable de la excitabilidad en los seres humanos. Por ello se considera que la epinefrina y la norepinefrina, en conjunto con el ácido glutámico, provocan estado de hiperactividad en muchas personas. Claro, son activadores. Es decir, uno consume azúcar en cantidades inadecuadas, se produce la hipoglucemia, la glándula suprarrenal segrega epinefrina y norepinefrina excitatorios. Entonces uno consume azúcar, se tranquiliza un ratito porque produce el placer, pero luego termina más excitado, más activo. Y esto suele producirse a lo largo del día permanentemente en personas que consumen mucho azúcar. Y recuerden que la gente consume mucho azúcar generalmente, no solo por la ansiedad, sino porque tiene una sobrepoblación micótica. Y vamos atando cabos, ¿no? ¿Por qué, chicos, hiperactivos? Porque hay un desequilibrio en neurotransmisores. ¿Y por qué hay un desequilibrio en neurotransmisores? Pongamos el tranquilizante natural, que es la serotonina, por una micotoxina. ¿Por qué el ácido gamma aminobutírico GABA, que es el fenol natural, está inhibido? Puede ser por tal o tal. Vamos siguiendo bioquímicamente el rastro metabólico hasta saber dónde ocurren los problemas. Recuerden que los azúcares son los alimentos, sobre todo, de los hongos. Ahora, para las personas hiperactivas, luego de haber hablado un poco sobre todo esto de manera general, vamos a hablar un poco de la actividad física, que nos va a ayudar mucho a modificar el comportamiento. Tenemos básicamente que no nos sirve de mucho hacer terapéutica si no controlamos la bioquímica del organismo. Porque yo puedo querer estudiar clases de francés, pero si tengo una sustancia en mi organismo que me produce alteraciones e hiperactividad, no es mucho lo que yo voy a poder aprender. Por lo tanto, la terapéutica es muy importante, el tratamiento multifactorial es muy importante y totalmente necesario, pero hay que priorizar siempre la bioquímica del organismo para saber con qué contamos, qué es lo que hay, dónde ocurren los desequilibrios y demás. Pero el ejercicio es fundamental para esto y vamos a hablar sobre ello. ¿Cómo podemos modificar un poco el comportamiento? Vamos a hablar sobre la actividad física. La expresión inequívoca de la entidad motora es el movimiento, que es la translocación del cuerpo en el espacio regulado por el sistema nervioso central. Múltiples estudios alrededor del mundo nos indican que el ejercicio vigoroso o severo, hecho a menudo, se asocia a la reducción de hiperactividad, estereotipias, agresión, autoagresiones y actitudes destructivas. Miren, este estudio ya del año 95, y me gusta poner estudios ya antiguos para poder graficar que ya desde hace mucho conocemos todo esto, solamente que hoy día, bueno, ya hay muchísima mayor cantidad de estudios, ¿no? Pero nada, esto es una novedad. Ya el estudio de Denison en 1995,
la doctora neurocientífica pedagógica, nos dice que el movimiento es la puerta para el aprendizaje. Y esto es muy, muy importante, ¿eh? Porque si no podemos conocer ni manejar nuestro propio cuerpo, ¿cómo vamos a manejar el medio que nos rodea? Permitir el libre movimiento en los niños es asegurar un buen proceso de aprendizaje y un alto rendimiento académico. En las terapias que solemos hacer, muchos de los chicos hiperactivos cuando están en el salón, nosotros tenemos en la carpeta una Catalina de bicicleta con pedales. Entonces, muchas veces cuando el niño se siente muy ansioso por algo, lo que hacemos es que empieza a pedalear sentado en su carpeta y va haciendo una descarga. Al moverse se empieza a tranquilizar, empieza a hiperventilar, a respirar de manera profunda y esto es un producto de serotonina. Entonces también en la bioquímica, evidentemente hay un porqué de las cosas. El movimiento despierta y activa muchas de nuestras capacidades mentales, integra y fija la nueva información y experiencia en nuestras redes neuronales, lo que conocemos como neuroplasticidad. Por ello incorporamos y expresamos aprendizaje en nuestra comprensión y a nosotros mismos. Para adquirir un conocimiento tiene que haber movimiento, es la forma como aprende el cerebro. Así funciona. El niño aprende si está en movimiento y muchos niños hiperactivos o con déficit de atención son catalogados como tontos, brutos, poco inteligentes y muchas veces son todo lo contrario, son niños muy, muy inteligentes y que están pasando de una cosa a otra muy rápidamente, más rápidamente de lo que nosotros podemos observar o captar. Y son más inteligentes que nosotros. Y sin embargo, absurdamente los catalogamos como que son niños poco inteligentes. El cerebro evoluciona hacia la predicción de movimiento y esto es el camino para lograr la inteligencia. El American College of Sport Medicine ya el año 1999 recomendaba que se practique ejercicio físico con una frecuencia de entre 3 a 5 días a la semana para conseguir mejoras significativas en los trastornos de ansiedad. No existe una persona hiperactiva que no tenga periodos de ansiedad a lo largo. Porque esa hiperactividad, para llegar a la hiperactividad ya hemos pasado por la ansiedad. Es decir, estos activadores que no se han apagado. Entonces, ya en el año 99, el American College of Sports Medicine nos decía esto. La práctica físico-deportiva parece tener un efecto positivo sobre la salud mental que produce la liberación de endorfinas. Fíjense, hemos hablado de las endorfinas que son el tranquilizante, que producen las señales electrofisiológicas del dolor y nos tranquilizan. Y esto lleva a la reducción de la ansiedad, la depresión y el estrés. Cualquier tipo de actividad física, ya sea de bajo o alto impacto, libera estas sustancias que actúan directamente sobre el cerebro, produciendo una sensación de bienestar y relajación inmediata. ¿Por qué creen que muchas personas, a ver, el que es corredor de maratones, el corredor de maratones o el que corre frecuentemente suele ser una persona ansiosa, que encuentra tranquilidad cuando corre? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, descarga energía y produce la liberación de serotonina a través de la hiperventilación y las respiraciones profundas. Entonces, inhiben la actividad física de bajo alto impacto, produce estas sensaciones de bienestar, relajación inmediata, inhiben las fibras nerviosas que transmiten el dolor, generando analgesia y sedación. Por lo tanto, lograr un estado de euforia por unos momentos gracias a estos analgésicos naturales, hormonas de la felicidad, como se conocen las endorfinas y encefalinas. Esto ya es un estudio del 2004. Y la American College of Sport Medicine pues es una institución muy, muy reputada, ¿no? Ahora, no solamente son estos neurotransmisores los que están siendo beneficiados, la actividad físico-deportiva provoca la liberación de la serotonina, que es el tranquilizante, como dije, endorfina, dopamina y noradrenalina. Estas moléculas se sabe que están implicadas en las emociones, ya he hablado largamente sobre ellas. También diferentes estudios han demostrado que la influencia del ejercicio sobre estos neurotransmisores cerebrales están relacionados al, fíjense, TDAH de nuevo, almacenamiento y recuperación de la memoria y el estado de ánimo. Ambos estudios sugieren que el ejercicio habitual, además estos estudios sugieren que el ejercicio habitual puede generar cambios estructurales permanentes en el cerebro. Ya en 2008 este estudio de Herrera fue muy bueno. ¿Por qué? Por la neuroplasticidad. Establecemos nuevas conexiones cerebrales cuando aprendemos algo. Y si repetimos esa misma acción de aprendizaje, eso se va a quedar grabado en el cerebro. Como cuando aprendemos a montar bicicleta, practicamos mucho de niño y nunca nos olvidamos. Con un poco de práctica volvemos a dominarla. También el ejercicio físico lleva al aumento de la temperatura corporal y esto tiene un estado de relajación y un mejor estado de ánimo. Entonces una persona hiperactiva que aprenda a manejar su cuerpo va a poder encontrar relajación. ¿Qué otra cosa provoca a nivel del comportamiento o en el cerebro? En la actividad física es el factor, está implicado el factor neurotrófico, que es otro importante grupo de sustancias que aumentan con el ejercicio.
Los factores neurotróficos son una familia de proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas. Entonces, esto es muy importante porque si hay citotoxinas como colorantes artificiales y preservantes artificiales, micotoxinas provenientes de hongos, sustancias derivadas de bacterias y demás, que terminan matando neuronas, los factores neurotróficos son una familia de proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas, ayudan a mantenerlas vivas y tienen otras funciones. Estas sustancias pertenecen a una familia de factores de crecimiento, que son un tipo de proteínas que van al torrente sanguíneo y son capaces, van circulando y se van uniendo a receptores de determinadas células. ¿Para qué? Para la supervivencia, para el crecimiento, la diferenciación. Entonces son claves también. El factor neurotrófico derivado al cerebro es elevado por el ejercicio. Entonces el ejercicio es muy, muy bueno cuando hablamos también del cerebro, no solamente, sí, tiene mucho, muy bueno pues por el sistema cardiovascular, o muy bueno por el sistema musculoesquelético, cuando levanto pesas, y cardiovascular cuando corro. No, el factor neurotrófico derivado al cerebro es elevado por el ejercicio, mejorando las funciones cognitivas y generando cambios funcionales en las neuronas. Este estudio ya del 2007, del Dr. John Ratey, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. ¿Cómo podemos ir modificando el comportamiento a través de la actividad física? Este es un programa de modificación de conducta que fue creado hace más de 20 años por la licenciada Ana Molina, madre de un chico con autismo, y mi persona, y que a lo largo de los años fue mejorando y actualmente está en más de 50 países funcionando, fue parte de algunos congresos mundiales de educación especial y demás. Y no inventamos la actividad física ni la modificación de conducta, evidentemente, ¿no? Lo que hicimos fue unir patrones que nos permitieron a lo largo del tiempo y la experiencia que teníamos trabajando la actividad física en personas con habilidades diferentes, desarrollar un programa que funcionó muy bien. No hemos inventado nada ni somos genios, simplemente tuvimos una visión y esta la desarrollamos a través de los años y funcionó muy bien. El concepto principal de este es el de conducta, considerando este término como movimiento del cuerpo, específicamente movimiento y control del cuerpo, cómo manejo y controlo mi cuerpo. La principal finalidad de este programa es adecuar ese movimiento para que el alumno tenga mayor relación, conocimiento y manejo adecuado de interés por él mismo y por el medio ambiente que lo rodea. Todo esto como un medio para que la persona con TDAH aprenda a manejar su propio cuerpo para luego entender el mundo que lo rodea de manera más eficiente. Y esto lo he recalcado en mayúsculas, no porque esté gritando, sino porque quiero hacer que esto sea recalcado. Aprender a manejar el propio cuerpo. Si yo no puedo manejar mi propio cuerpo, va a ser mucho más difícil que maneje el medio que me rodea. Este esfuerzo físico tiene una herramienta para conseguir un cambio psicológico. El acondicionamiento muscular también implica un constante y ordenado funcionamiento de diversas partes del cuerpo. Y esto tiene un efecto en el cerebro, eso no hay que dejarlo pasar. El acondicionamiento muscular implica el constante y ordenado funcionamiento de diversas partes del cuerpo, esto aunado al dominio de la respiración y control de movimientos. Ya la respiración nos va a ayudar a producir serotonina y el control de movimientos a tener más tranquilidad. Así como conocimiento de una rutina de ejercicios, bueno, siempre supervisada por alguien que sepa hacer, no es simplemente hacer ejercicio. Hay un procedimiento, hay un protocolo, hay una manera, una metodología, una planificación de cómo hacerlo. Y es bueno que los instructores físico-motores, entrenadores deportivos, atletas con habilidades diferentes, que lamentablemente existen muy pocos. Cuando se estudia educación física, la parte de personas con habilidades diferentes no se ve o se ve muy someramente, y cuando se estudia educación especial, la parte físico-motora de educación física tampoco se suele ver mucho. Por lo tanto, hay un vacío como entrenadores deportivos, atletas con habilidades diferentes, que la ONG Actitud en el Perú hemos tratado de llenar durante muchos años, en convenio con Atlantic International University de los Estados Unidos y diferentes instituciones, y tengo el orgullo de decir que tenemos una buena cantidad de entrenadores deportivos de atletas con habilidades diferentes, en los cuales hay muchos atletas con habilidades diferentes, a los cuales hemos formado durante años como entrenadores, se han titulado, tienen un título a nombre del Estado, y están trabajando el día de hoy. No digo porque los chicos con TDAH o hiperactividad sean atletas con habilidades diferentes, pero nació así este programa, que es aplicado luego a todo tipo de personas y funciona enormemente bien con personas con TDAH. Además, lo utilizamos con ellos todos los días. El acondicionamiento muscular implica un constante y ordenado funcionamiento de las diversas partes del cuerpo. Esto, como dije, aunado al dominio de la respiración, control de movimientos y
hay que involucrar a psicólogos, instructores, padres de familia, y sobre todo padres de familia, porque los padres de familia son quienes están con los chicos hiperactivos todo el día, cuando ya no están en el colegio o los talleres. Entonces, y a la hora que la familia hace ejercicio, que recomiendo que siempre hagan, podemos tener a este chico con hiperactividad ejecutando los movimientos y los ejercicios con nosotros, pero estableciendo un tipo de rutina que permita desarrollar sus capacidades o aplicar el programa de modificación de conducta per se. Lo bueno de esto es que se logra que cada persona comprenda la importancia del dominio del cuerpo y la mente, y espontáneamente surge en él la capacidad de escuchar y responder a órdenes, facilitando el autocontrol y eficiencia dentro de su medio ambiente. Es justo resaltar que los beneficios luego de la etapa de conocimiento y control se tornan mucho más amplios, puesto que el contacto espontáneo y apertura hacia las demás personas va aumentando enormemente conforme se avanza en el programa. Esto tiene que ver con ¿qué? Con el autocontrol. Conforme empiezo a autocontrolarme, conforme empiezo a manejar mi propio cuerpo, va a ser más fácil que yo pueda manejar el medio que me rodea. No me pidas que yo esté atento, quieto y tranquilo para aprender algo si no puedo manejar mi propio cuerpo. Si tengo que estar en constante movimiento y desviando mi atención por ese movimiento. Entonces, si aprendemos a manejar y autocontrolarnos a través del movimiento, vamos a tener concentración, de todas maneras. Modificando la conducta a través de la actividad física, el conocimiento corporal y su posterior dominio logra una mayor capacidad de comunicación con el mundo exterior. Para lograr obtener buenos resultados, debemos trabajar sobre las grandes áreas de aprendizaje, la disposición para el aprendizaje, que es fundamental, que es lo que he venido repitiendo. Si no aprendo a manejar mi cuerpo, mucho menos voy a poder manejar el medio que me rodea. Tenemos que trabajar con conductas básicas que requieren habilidades de postura corporal, manejar desde lo más simple. Las personas que tienen relación con la actividad física van a entenderlo más fácilmente. Desde mantenerse erguido. Si yo no estoy erguido, estoy con los hombros tirados hacia adelante, la cabeza agacha, ni siquiera puedo respirar bien y llenar los pulmones de oxígeno de manera adecuada, porque no tengo una postura adecuada, para la redundancia, y voy a ver afectado mi serotonina. Entonces, mantenerse erguido en posición alerta, contacto ocular y seguimiento de órdenes simples. La disposición para el aprendizaje no siempre está presente, por lo que el entrenador debe recurrir al refuerzo físico. Cuando hablo de refuerzo físico me estoy refiriendo a ayudarlo a manejar y hacer el movimiento. Si hago un movimiento de este tipo y estoy parado adelante y el alumno no lo hace, podré acercarme, tomándolo de los codos y ayudarlo a ejecutar el movimiento. La ejecución del movimiento físico hasta conseguir la atención y aceptación por parte del alumno. Cuando no existe disposición es probable que nos tome un par de meses conseguir el control de la atención, pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Vamos a ir desarrollando medianamente, de menos a más. Luego hay que trabajar actividades motoras gruesas y finas, el mantenimiento de las posturas, todo lo que vayamos consiguiendo hay que seguir manteniéndolo. Sobre todo el mantenimiento de la postura durante el entrenamiento y secuencias de ejercicios con o sin apoyo físico y verbal, conocimiento y movimiento de las diferentes partes del cuerpo. ¿Para qué objetivos específicos podemos encontrar en las actividades físico-motoras y deportivas que nos van a servir en el TDAH? Que el alumno aprenda a disfrutar de las actividades físicas y deportivas, dándole énfasis a ayudarlo a conocer y dominar su cuerpo de manera más eficiente y ordenada. Ya sabemos por qué. Ayudar a la rehabilitación de problemas motores. La bioquímica es fundamental. Chicos con problemas motores probablemente pues deficiencia de acetilcolina. Este neurotransmisor relacionado a la actividad motora. O sea, por eso es que no podemos separar la bioquímica del TDAH de todo lo demás. Ayuda a rehabilitar problemas motores, conseguir mayor disciplina y enseñar normas y reglas de conducta que son fundamentales, desarrollando hábitos de responsabilidad y disciplina. Conforme vamos haciendo movimientos, vamos haciendo luego series, conforme hagamos series vamos a hacer secuencias, haremos series y haremos una rutina, empezaremos de menos a más. Primero haremos 10 movimientos, 10 de acá, luego haremos 10 series de 10 de acá, vamos a ir estableciendo una rutina, vamos a ir estableciendo un nexo y un control, una atención durante un periodo más largo de tiempo. Además vamos a beneficiar la comunicación, controlamos desequilibrios emocionales y la ansiedad mediante la adecuada respiración. Todo siempre tiene un porqué. O sea, nada de esto es inventado para satisfacer lo que podría considerar una vanidad en crear un programa. No, todo tiene un porqué, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la bioquímica, desde el punto de vista de la nutrición. La actividad física evidentemente ayuda enormemente. Controlar, miren, yo tengo muchos chicos con hiperactividad que inmediatamente que están en crisis o que están muy hiperactivos por un momento, lo que hacemos es, bueno, correcto,
Si el chico está hiperactivo en el salón, que salga a correr, que corra 2 vueltas al campo, 3 vueltas al campo, y luego que regrese y se siente. Ya liberó la energía y va a poder estar tranquilo durante un periodo más largo de tiempo. No es bueno estar detrás de él siempre, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, porque lo único que vamos a conseguir es grabar en su memoria que él no puede estar quieto. Y cuando querramos que esté quieto y querramos desarrollar la habilidad para estar quieto, atento y tranquilo, ya va a tener un mensaje, pues una predisposición escrita en su cerebro: yo no puedo estar quieto. Entonces hay que establecer nuevas rutas que nos permitan poder conseguir los beneficios que a su vez repercutan en el alumno, ¿no? Existen muchísimos beneficios que pueden haber. Beneficios emocionales, y esto es primordial porque determinan una relación con el entrenador, llámese padre, madre, profesor, profesora o quien sea, y lo ideal es luego la actividad física se hace en conjunto, en grupo. Entonces determina relación en el entrenador, entre los alumnos, integrantes deportivos y el medio ambiente o el entorno. Cognoscitivo, porque la rutina, secuencias y repeticiones de ejercicios facilitan el desarrollo de la memoria muscular y mental. Vamos estableciendo nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro. La neuroplasticidad. Beneficios en el orden, estructura y disciplina. ¿Por qué? Porque se incentivan las conductas y actitudes tendentes a desarrollar normas y reglas de conducta física y emocional. Aprender a controlar el desequilibrio mediante la respiración, aprender a controlar los movimientos. El acondicionamiento físico también evidentemente se va a ver pues beneficiado. Hay desarrollo de las capacidades aeróbicas y anaeróbicas, además de corregir los trastornos psicomotrices. En el tema anaeróbico es fundamental porque una mejor oxigenación va a llevar mucho mayor oxígeno al cuerpo, va a llegar mayor oxígeno a nuestro cerebro y vamos a poder producir serotonina, que es el tranquilizante. Químico, porque el ejercicio físico y la correcta respiración permite esta regulación de la serotonina en nuestro cerebro. Factores nerviosos, porque los cuales se realizan mediante el reclutamiento de las unidades motoras y la sincronización muscular. Nutricional, evidentemente también vamos a beneficiar del tema nutricional. La mayoría de chicos con TDAH tienen problemas de estrés, porque van a ir bioacumulando a lo largo del tiempo un montón de frustraciones por no poder hacer las cosas de manera adecuada. El ejercicio reduce el estrés fundamental y la ansiedad, mejorando el sueño, tiempo de reacción y memoria, entre otros. Las conductas estereotipadas interfieren con la enseñanza y programas de ejercicios, mejoran notablemente la atencionalidad en el salón de clases. Padres y profesores deberán de considerar incluir programas de ejercicios vigorosos dentro de los programas individualizados de educación. Esto ya es en el programa de educación individualizada educativa en los Estados Unidos. O sea, nada de lo que yo estoy diciendo es algo inventado. Ahora, no hay que asumir que el ejercicio recreo es suficiente, porque hay personas que dicen: no, pero si sale a recreo y camina y corre 10 minutos. No, no es suficiente. Y hay que recalcar que si el ejercicio es una actividad barata, segura y saludable, se puede usar el programa de actividad física para modificar la conducta de las personas con TDAH. Y no tenemos que gastar básicamente en nada. Podemos copiar un poco un programa de modificación de conducta a través de la actividad física y podemos ayudarnos a trabajar a favor de los chicos con estos trastornos. Bueno, con todo lo que les he dicho, de todo lo que he hablado, he tratado de abarcar de manera somera, pero que pudiera ser entendible, que el comportamiento está netamente relacionado al nivel de nutrición, absorción, ¿no? El proceso, la eliminación, y que esto tiene que ver con nuestro intestino, con cómo absorbemos los alimentos que tenemos en nuestros intestinos, qué bacterias, qué flora comensal, qué flora disbiótica podemos tener, y sobre todo la relación con el comportamiento a través de los neurotransmisores cerebrales. Espero que esto haya sido de su agrado. Es una fotografía de la ONG Actitud, son algunas de las personas. Tengo más de 30 años trabajando esto, trabajo con personas, entre otras, con habilidades diferentes también, además del tema de la bioquímica, nutrición y conducta per se. Ese contacto, pueden seguirme en Instagram como Dr. Julio Salazar, o en Instagram también como ONG Actitud. Y he estado encantado de poder colaborar, poder participar, y estoy a disposición, Marilena. Buenas tardes con todos. Tengo una pregunta para el doctor. Como veían, y la segunda explicación nos decía que el azúcar era bastante dañina, no solamente para niños con TDAH, sino para todos. En mi caso, como madre de un niño con TDAH, ¿qué puedo usar en vez del azúcar?
Gracias. A ver, no es que el azúcar sea dañina per se, porque necesitamos azúcar. El azúcar refinada o el consumo excesivo de azúcares a través de los carbohidratos y la alimentación. Está bien, uno tiene que consumir carbohidratos y azúcares, pero es bueno retirar el azúcar refinada. Se puede consumir stevia, que es bastante buena. Es un endulzante natural. Y siempre hay que recordar que el azúcar es el alimento preferido de los hongos. Y los hongos segregan micotoxinas que producen alteraciones en el comportamiento y también retiran la mucosidad o permeabilizan la pared intestinal, que va a producir que las alergias alimentarias con efecto neuromodulador proveniente de gluten y caseína se den. Ya, en ese momento, bueno, pregunta por interno, ¿qué estrategia se puede manejar en el hogar acerca de un niño que tiene TDAH? Y pues, bueno, sobre todo en esta situación. Bueno, lo primero que haría es cambiar, no cambiar, pero bueno, analizaría un poco el tema de la nutrición, que le estoy dando de comer, que va a producir los desequilibrios que pudieran estar relacionados. Y segundo, actividad física. Es importante también, mi Pati, que muchísimas gracias, Julio, por tu tan apreciada conferencia. Realmente conocemos muchísimo. A veces como que el recibir esta información a muchas personas les causa de alguna manera un poco de shock, pero la verdad es importante reconocer todo lo que tiene que ver con la química, todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores, donde realmente se ve afectada toda esta, todo en nuestro cerebro, ¿no? Porque a veces pensamos... Es que, Marilena, mira, la medicina funcional el día de hoy nos obliga a capacitarnos mejor, ¿no? Y sobre todo en el tema, en este tipo de temas, la bioquímica es fundamental en el comportamiento humano, la bioquímica, es más, como yo suelo decir, el día de mañana, pues el psiquiatra que no conozca bioquímica va a tener parte de su terapéutica incompleta, ¿no? Los profesores que no conozcan bioquímica básica también. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender o sea, hoy día sabemos por la propia bioquímica, pues, cómo funciona nuestro cerebro a nivel de neurotransmisores y qué es lo que podemos hacer. Y conocemos a través de los análisis de laboratorio, a través de análisis de heces, de orina, de suero sanguíneo, de cabello, podemos determinar qué sustancias hay en el cuerpo que están alterando el correcto funcionamiento de los neurotransmisores. Entonces, generalmente, cuando yo pongo estudios antiguos, no es porque no existan los nuevos, hay a montones, basta entrar a PubMed, donde podemos encontrarlos, sino de que esto lo conocemos de hace muchos años, pero que no se le daba la importancia necesaria, pero hoy día ya esto ha cambiado, ¿no? Entonces tenemos que, no sé, saludar y felicitarnos entre nosotros de saber que hoy día hay estudios que nos permitan tener una terapéutica mucho mejor, porque como yo digo, ¿de qué me sirve a mí tratar de modificar el comportamiento de una persona con TDAH para ayudarla a tranquilizarse y le estoy dando sustancias que están alterando sus activadores o sus neurotransmisores activadores? O si no le estoy dando la nutrición adecuada para fabricar el tranquilizante natural, o si tiene una disbiosis intestinal o una flora disbiótica que produce sustancias que van a frenar a su freno natural como el ácido GABA-aminobutírico. Entonces hoy día necesitamos comprender la bioquímica del cerebro y ya tenemos la información. Obviamente estamos en proceso de seguir aprendiendo, falta muchísimo por aprender, pero básicamente tenemos ya bastante información que nos permite poder trabajar de manera más eficiente el día de hoy. Sí, doctor, en este caso nos preguntan, perdón mi querida Mari, ¿se puede consumir panela, miel de abeja? ¿Qué tan...? La panela es pura azúcar. Panela es pura azúcar. No digo que no consuman azúcar, no se me malentienda. Lo que quiero recalcar es que el azúcar es alimento del hongo y el hongo es un disruptor del comportamiento, por un lado. Y consumir mucho azúcar en un momento determinado produce hipoglucemia, que va a producir una alteración en el comportamiento y lo va a sobreestimular. Entonces, no digo que no se coman un chocolate cuando en cuando, que no puedan comer un postre, pero hay que tener ojito. O sea, cuando hablo de todo esto es para que ustedes sepan los mecanismos que existen y cómo funciona, pero hay que tener, o sea, a mí no me sirve, pues, si el niño lo voy a mandar al colegio y le mando en la lonchera un jugo que es puro azúcar, puro colorante, preservante artificial, que tiene excitotoxinas y que va a consumir en el recreo, y que cuando llega al salón de clase va a estar 3 veces más hiperactivo de cuando salió.
Doctor, y en el caso de, bueno, están solicitando tal vez un ejemplo de desayuno que pueda ser saludable para los niños con TDAH. Bueno, es que un desayuno saludable tiene que ver con las características individuales de cada uno. Por eso desde el principio dije que no todo el mundo requiere exactamente lo mismo. Un desayuno saludable para un niño de 10 años y 1,20 m que pese 50 kilos no es el mismo para un niño de 10 años, 1,20 m que pese 10 kilos menos. Pero generalmente hay que eliminar. Un buen desayuno tiene que ver con una ingesta adecuada pues, de los nutrientes que necesita el organismo, ¿no? Puede haber un huevo duro, tranquilamente puede pan sin gluten se puede conseguir sin ningún problema. Frutas también, tratamos de no dar frutas muy azucaradas. Podemos dar un cereal, si no hay una susceptibilidad, la quinoa, pongamos, yo pondría quinoa. En un desayuno saludable, quinoa, algunas frutas, un huevo duro, una lonchera saludable también. Lo que yo empezaría es por retirar las sustancias que producen las excitaciones en el cerebro. Fuera preservantes, fuera colorantes artificiales y reducción de azúcares es lo primero que yo haría. Reducción de azúcares, no es eliminación total de azúcar, es reducción de azúcar. Bueno, tenemos otra pregunta que bueno, la voy a responder porque me han pedido que les ayude con algunas estrategias en el aula, dentro del aula, con los guaguas que tienen TDAH y también cómo manejar en este aspecto todo lo que tiene que ver esto de la inclusión en el aula, pero sobre todo cómo trabajar con los niños que tienen TDAH en el aula. Eso les ha producido muchísimos inconvenientes y problemas. Entonces les voy a dar así algo muy, muy rápido para que ustedes puedan manejarse en el aula en cuanto a estrategias. Si me lo permites, Julita, por favor. Por supuesto. Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que las estrategias que nosotros vamos a utilizar, las vamos a usar como estrategias generales, ¿no? Hablamos de las organizativas y metodológicas que tienen que ver muchísimo con el entorno físico. Primero, el entorno del aula y dónde le vamos a ubicar a nuestro estudiante. Debemos ubicar a nuestro alumno o a nuestra alumna cerca del profesor, cerca de la maestra o del maestro, facilitando muchísimo el contacto visual, la supervisión de tareas, así como es el control de los distractores. Es importante no tener o cargar el aula con muchos distractores, porque realmente esto reduce muchísimo la atención. Entonces, es muy importante manejar esto, ¿no? Esto de los distractores. También es importante situarlo entre compañeros y compañeras que les sirvan como un modelo que pueda guiar las tareas y que le ayuden en el autocontrol personal. Organizar el espacio del aula también es importante porque esto tiene que posibilitar distintos lugares de trabajo, espacios de trabajo en grupo, espacios para trabajar de forma personal e incluso pueden trabajar de pie o en el suelo. Realmente esas son estrategias que se las pueden usar porque los niños con hiperactividad pues tienen mucho movimiento. Entonces esto ayuda. Utilizar de forma flexible la organización en función a las actividades y el objetivo que se quiere alcanzar. Siempre debemos trabajar con objetivos y metas pequeñas, eso siempre les he dicho, ¿no? Trabajar con metas pequeñas. Debemos trasladar estímulos fuera del campo visual, como mapas, carteles, objetos atractivos, porque esto reduce definitivamente la posibilidad de que pueda él centrarse en los estímulos, tanto visuales como auditivos, que usted quiere trabajar con él en ese momento. Entonces, sí es importante manejar esto muchísimo. Ubicar al alumno también en lugares donde hay no haya mucha interferencia. Siempre les digo que hay que trabajar también en las mañanas con las pausas activas, donde haya muchísimo movimiento, porque esto les ayuda mucho a descargar también. Ahora hay propuestas didácticas también súper interesantes, muy significativas. Todas las actividades que usted proponga tienen que ser significativas para su alumno o su alumna, que vayan relacionadas con conocimientos previos, con situaciones de la vida cotidiana. Y ahora que estamos con este proceso de todo el trabajo a través del internet, de una pantalla, pues tiene que haber igual reglas y normas. Porque si bien es cierto, nuestros estudiantes están en casa, igual las clases no han terminado y la educación
tampoco. Entonces hay que seguir trabajando con normas y reglas. Tiene que haber una participación súper activa entre el alumno, las alumnas. Las tareas deben ser bien organizadas al máximo. Tiene que haber un trabajo en conjunto, un aprendizaje dialógico, es decir, en grupos interactivos. Tiene que haber mucha conversa activa, lenguaje o comunicación positivo, siempre estimulando a nuestros estudiantes. Tiene que haber un aprendizaje cooperativo, utilicemos pistas visuales, información inmediata y precisa de lo que queremos que haga nuestro estudiante. Debemos ser muy respetuosos del estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, porque si bien es cierto, ayer escuchábamos en la conferencia que nos dio Carlos, donde él explicaba y decía, ¿no?, que nosotros debemos respetar los estilos de aprendizaje, que nosotros debemos facilitar a través de la motivación, del aprendizaje, cosas buenas en nuestro estudiante. Entonces, eso es muy importante. También debemos darles pequeños descansos para que ellos puedan tomar nuevamente esas ganas, ¿no?, de seguir trabajando. La proximidad física y el contacto ocular es importante. Hay que dar todas las especificaciones de una en una. No le podemos dar 3, 4, 5 actividades al mismo tiempo porque va a ser imposible que él nos pueda comprender en ese momento determinado tantas órdenes. Tenemos que ser claros, concretos y las órdenes tienen que ser cortas. Utilicemos mucho el lenguaje positivo y una vez cumplida con las instrucciones, pues se debe elogiar inmediatamente a nuestro estudiante. En tono debe ser emocionalmente neutro y meramente informativo. Entonces, ya hemos hablado con Julio sobre el manejo del comportamiento a través de algunas estrategias como el deporte, el ejercicio, la actividad física, una buena alimentación. Es muy importante la alimentación, evitar algunos alimentos, como nos decía Julio, ¿no?, lo que tiene que ver mucho con los colorantes, con todas estos elementos que pueden realmente afectar el trabajo y el desarrollo en el aula de nuestros estudiantes. Las normas realmente tienen que ser acciones coherentes y coordinadas con todo el equipo docente. Todos los docentes que le dan clases a este estudiante o a estos estudiantes, pues tienen que estar en acción coherente, todos coordinados para trabajar con él. Hay que fomentar mucho el autocontrol, hay que ser consensuados, hay que llegar a acuerdos también, hablar con ellos y establecer consecuencias naturales de lo que puede suceder de acuerdo a la situación que se presente, dar indicaciones cortas, ya les había dicho, esto es súper importante, utilizar un tono firme, emocionalmente neutro, siempre, y las estrategias básicas de control de comportamiento que ya los hemos hablado. Eso sería lo que les puedo decir, mi Pati, hoy en cuanto a estrategias, algunas estrategias dentro del aula que pueden ser importantes para ustedes, para que puedan manejar a sus estudiantes. Recuerde que realmente las normas sociales de comportamiento es importante que les hagamos saber, ¿no?, a nuestros estudiantes, como no masticar chicle, pedir permiso para hablar, levantar sus manos. ¿Por qué? Porque esto es organizarse y seguir con planificación y orden cada actividad que tengamos. Eso sería, mi Pati. Muchas gracias. Gracias, Julito. Gracias, mi María. Pregunta Marce Castillo, ¿qué puede dar al niño si se le terminó la serotonina y no hay en las farmacias? En este tiempo de COVID ha sucedido y fue muy difícil conseguir. ¿Qué se le puede dar? La serotonina no se vende en las farmacias. Lo que hay que consumir es hidroxitentófano. Miren, es muy simple. Pueden entrar a internet y poner alimentos precursores de serotonina. Y ahí pongamos el cacao, el plátano, las nueces, son alimentos precursores de serotonina. Pero es muy simple, lo que pueden hacer es poner precursores y ver qué alimentos tienen alrededor. Es muy importante, sobre todo, los omegas también. Los omegas ayudan mucho, porque la mielina es la sustancia grasa que recubre las neuronas y suele haber una desmielinización a falta de ácidos grasos omega, y eso tiene que ver también con las conexiones cerebrales.
Doctor, y en el caso del omega, ¿es recomendable los suplementos alimenticios que tengan este ingrediente o no sé qué tan El recomendable omega 3. para los niños con TDAH? Ajá, ¿qué tan recomendable es? Pero mire, escúchame, yo no puedo dar una receta general, puesto que eso sería muy poco profesional. Yo lo que puedo dar es información relacionada a cada uno de los nutrientes, y cada niño es una persona individual. O sea, cada persona habría que ver qué es lo que consume, qué es lo que tiene, y de acuerdo a eso poder checar cómo hay que hacer un cambio en la nutrición. Eso podría ayudar mucho, pero desde el punto de vista, es decir, de la generalidad, requerimos serotonina, por supuesto, poner simplemente alimentos precursores de serotonina, una dieta equilibrada que tenga proteínas, carbohidratos, debe tener frutas, verduras, debe tener pescados de aguas profundas, no pescados de aguas superficiales porque están muy contaminados. No solamente hay que chequear el cuarto, también la casa tiene que ver dónde duerme. Si es un sitio húmedo con hongos, va a haber alteraciones en el comportamiento. Pero el tranquilizante natural, simplemente poner precursores de serotonina. Son ciertas vitaminas, como el triptófano, que es un aminoácido, en este caso hidroxitriptófano, complejo B, el magnesio también, y eso lo sacamos de ciertos alimentos. El plátano, pongamos, es un buen ejemplo, ¿no? El plátano es bastante bueno, la cocoa también, las nueces también, son bastante buenas. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes en vista del tiempo también. Mi querido doctor Julio, muchísimas gracias. Como usted sabe, siempre bienvenido a ILAN y estamos muy agradecidos con usted. Realmente igual agradeciéndole y felicitándole por la labor que usted hace en favor de las personas con necesidades educativas, con autismo, con todo con TDAH, con las personas también de Olimpiadas Especiales del Perú. Y pues felicitarle, agradecerle a nombre de las personas que el día de hoy hemos estado, al igual que María Elena. Muchísimas gracias, mi querida María Elena, por ser la precursora de todo este seminario. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Tengo que decir la verdad, mis tiempos eran muy, muy limitados, pero tratándose de María Elena, a quien le tengo mucho cariño, es un excelente profesional, encantado y feliz de la vida de poder colaborar con este proyecto, ser parte de él. Ya me quedo con ustedes en la medida de lo posible. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención dispensada. Y solamente unas palabras finales. Recuerden que la ciencia es evolutiva y cada día vamos aprendiendo algo más, y que si queremos entender el TDAH tenemos que entender de la bioquímica y el organismo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Muchas gracias, Julito. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy grande y, como siempre, gracias por tu apoyo, tu compañía y tu profesionalismo, que es increíble. Gracias, gracias siempre. Gracias a ustedes. Desde acá, muy amable. Quiero realmente agradecerle, principalmente, Patti, agradecerte a ti de todo corazón. Eres una persona espectacular, una mujer con mucha visión, con una visión increíble realmente de ayudar a tantas personas y de educar a tanta gente, porque hemos reconocido que realmente el aprender y el educar a los demás es el puntal fundamental para poder hacer algunos cambios en la vida de muchas personas, especialmente de los niños, quienes necesitan muchísimo de esos cambios, de esa estructura mental nuestra que debemos realmente cambiar. Nosotros somos seres humanos que trabajamos con seres humanos, y lo que necesitamos es ayudarles a aprender a planificar su vida. Entre esto está el aprender constantemente y trabajar con ellos. Ser tolerantes, ser pacientes, empáticos, como nos decía ayer Carlos y como nos decía Carmen también, o Paloma, que realmente es importante manejar esos aspectos del amor y esas áreas emocionales, ¿no? Porque no podemos dejar de lado, de hecho, la ciencia está ahí y estamos constantemente en aprendizaje, pero el amor, la consideración, la tolerancia, esa actitud positiva que nosotros tenemos con nuestros estudiantes es muy importante. Quiero agradecerles a todos por estar en este seminario. Estos 3 días han sido increíbles, de mucho aprendizaje para todos. Esperamos que haya sido un tiempo satisfactorio para ustedes. Sé que se quedan muchas preguntas
por responder, pero estamos ahí con el chat, búsquennos en ILAN, también a través de las páginas del Facebook y trataremos de darles respuesta a esas preguntas que se quedan en el aire, ¿no? Pero siempre prestos a responderles. Muchas gracias a los padres de familia, a los docentes, a los cuidadores, a las personas que hoy estuvieron, que han estado con nosotros estos 3 días. Yo les agradezco de todo corazón y realmente ha sido una experiencia hermosa porque hemos convivido en familia. Más allá de ser profesionales, de ser amigos, ser padres, ser docentes, somos una familia gigantesca. Así que les agradezco mucho por todo. Damos por culminado este seminario. Muchas gracias a todos. Gracias, Pati, a ti y a todos los que te acompañan, que hacen posible que esto esté sucediendo realmente.